como el sol que luce siempre tras la noche, como el sonido eterno del crepitar del fuego de la sabiduría, como la constante lucha de la luz contra las tinieblas. El sol invicto triunfante vuelve una vez más a radiar el conocimiento para guiar a los invencibles. La chispa de la radio iluminará un nuevo camino, mientras el ave fénix de la sabiduría surcará la historia, el arte, los clásicos, la ciencia y la actualidad. Comienza el viaje de los invencibles. Asciende con nosotros por la escalera de Sofía. En Radio Sambi, Sol Invictus, in Lux Veritas. Sonido inconfundible, un tren y su silbato. Con esto damos muchas pistas de qué va a ir el programa de hoy. El tren. El tren va a ser nuestro gran protagonista, pero no solo eso, porque el tren significa también muchas cosas. Hablaremos de la primera revolución industrial. Hablaremos, por supuesto, de lo que supuso las consecuencias de que el tren se instalara en lo que es Europa y el mundo. Hablaremos también de los trenes de aquí de España también. Hablaremos del primer tren de la península ibérica, que después discutiremos si es el primero de España o no. Y por supuesto, para todo ello cuento a mi lado Pablo López. Muy buenas, y un tema que me apasiona, como sabéis. Soy familia de ferroviarios, hijo de ferroviarios, tíos ferroviarios, abuelos ferroviarios, y eso que hemos escuchado creo que es un Mikado, sin saberlo, pero es un Mikado, es un tipo de tren a vapor, y estoy encantado con este tema, así que va a ser apasionante seguro. Seguro que lo vamos a pasar muy bien, porque con tu conocimiento seguramente, porque por tus venas corre lo que serían los trenes realmente, Pablo, y será un tema muy apasionante. Como siempre en la técnica, Gabriel Murga, y a mi derecha, Luis Silva, nuestro alquimista favorito. Luis, muy buenas. Pues muy buenas, aquí estamos de nuevo, para casi como un homenaje a Pablo, ¿no? Eso fue ya el anterior programa. Por toda su familia y esa trascendencia histórica que tiene con el ferrocarril. Y recuerdo que estuvimos en Calatayud, ¿os acordáis? Sí, y estuvimos en uno de aquellos trenes que estaban allí parados, que formaban parte de la historia. La verdad es que la historia de España, de Europa o del mundo, está muy ligada al tren. Bueno, y de hecho la tierra en la que estamos ahora mismo, claro, que es Radio Sambi, estamos prácticamente pegados a Mataró, y aunque lo detallaremos más, Mataró es una ciudad inconfundiblemente ligada al tren. De ahí dicen que es el primer tren de España, de la península. Lo sabremos después. Y vamos a comenzar el programa sin duda sabiendo, vamos a ver, ¿qué significa la palabra tren? Pues tren viene del latín. Qué casualidad que todas las palabras no normalmente vienen del latín, o alguna del griego también que tenemos. Y significa arrastrar, tirar de algo. Qué casualidad. Y vamos a ver, un tren, todos tenemos esa imagen en la cabeza de esos trenes también, que tiene un cierto romanticismo también, ¿no? Pero ¿dónde podemos encontrar sus orígenes? Sus orígenes podemos encontrar, por ejemplo, en la antigua Grecia, en el siglo VI a.C. Con esto no estamos diciendo que ya bien hay unas máquinas de vapor que funcionaban, no. Son unos antecedentes del ferrocarril. ¿Por qué? Porque
hay unos diolcos, que ahora diremos lo que es ni más ni menos que era un vagón o carromato de enormes ruedas que circulaba por el hueco que dejaban las losas de piedra. Es decir, sabemos que hoy día las vías del tren, ¿cómo están, Luis? Subidas, claro. Correcto. En cambio, de esta forma lo que hacían era un camino de piedra y excavaban lo que serían las vías del tren. El surco. El surco. Pero en esta ocasión no pasaba un tren. No puede ser de otra manera, ¿no? Siglo VI antes de Cristo. Pero sí que lo que hacía, sobre todo que se ha encontrado en lo que es el estrecho de Corinto. ¿Para qué? Para pasar el estrecho de Corinto, que era tierra, y pasar de un lado del mar al otro los barcos. ¿Qué necesitaban? Pues estos surcos, una vía. ¿Te puedo hacer un inciso? Por supuesto. Salen en estos programas que hablan de extraterrestres y tal, y cosas raras, surcos, si no recuerdo mal, en la isla de Malta, Sí. que se pierden en el mar. Y esto se puede relacionar con lo que tú dices. Es posible que sí. ¿No? Perfectamente que sí. Que claro que hoy en día el mar haya a lo mejor pues se haya comido toda esa tierra, pero que hubiera ese tipo de transporte en esos surcos. Un transporte de barcos, ¿por qué no? O incluso también de otras especies, otras características, ¿no? Claro, es decir, el misterio está, pero el misterio está también para desvelar sus secretos y analizarlo fríamente. Y sabemos que no solo estos surcos que hay para pasar los barcos, sino también para que los carromatos en algunas zonas, para no salirse de estos caminos tan peligrosos, pues también hacían estos surcos directamente. Ya tenemos lo que son este antecedente del ferrocarril. Pero vamos a acercarnos un poquito más en el tiempo. ¿Y las minas? Exacto. ¿No? Las minas también debían de tener su sistema de vagonetas, ¿no? Yo no sé la antigüedad que deben tener, pero... Es que estamos hablando ya del siglo XVII. ¿Sí? No antes, ¿no? Hacia el 1600. Claro, es que en las minas estamos hablando de que todavía no está comprobado exactamente que algunos sistemas de estos estuvieran. No significa que no puedan existir. Si ya en Corinto, en el siglo VI a.C., seguramente lo utilizaron, este sistema. Estamos casi convencidos. Pero de momento se está trabajando en ello arqueológicamente. También hay que tener en cuenta que si se utilizaba madera también es mucho más difícil localizarla arqueológicamente, porque puede haber desaparecido por el tiempo, las humedades, el agua, se puede haber comido esta madera. Pero si nos aproximamos más en el tiempo, vemos que ya en el siglo XVII sí que vemos en Gran Bretaña, lo que sería Gran Bretaña, y también en Transilvania, fijaros, en Transilvania también, lo que tú hablas, Luis, en estas minas, unas vías, lo que sería, para que entendáis, de tren, arrastrado por animales, donde allí las vagonetas estaban repletas de carbón, claro, o de otro tipo de material, de esta forma. ¿Y por qué lo hacían? Porque de esta manera podían aguantar muchísimo más peso y podía ser más fácil el desplazamiento por unas rutas, unos caminos que al ser de tierra o inestable seguramente ocasionaban más de un desperfecto y más de que se podía volcar esta vagoneta. Todo esto fue funcionando hasta que, por ejemplo, un maestro del acero inglés, Richard Reynolds, también se le ocurrió el pensar que ¿por qué no cambiar estas planchas de madera por otras de hierro? Para así aumentar la carga de estas vagonetas y facilitar el deslizamiento. Por lo tanto, iríamos más rápido y de esta forma se ganaba más dinero, ¿no? Que era de lo que se trataba al final, ¿no? Claro, después de esto tenemos, por ejemplo, ¿quién inventó el tren? Pero antes de llegar a quién inventó el tren, tenemos uno de los inventos más importantes de la historia que cambió el mundo, sin duda. ¿Qué puede ser, Luis? La máquina de vapor. La máquina de vapor. Pero aquí voy a hacer un inciso, porque ya los griegos, no recuerdo quién inventó una máquina de vapor, y esa no ha pasado a la historia. Exactamente. Y ya se aprovechaba el vapor del agua hirviendo para generar energía. Seguramente estás hablando de Herón de Alejandría. Puede ser, no recuerdo el nombre. Que en el siglo I ya diseñó Seolípila, es decir, una máquina de vapor. Claro. Ya en el siglo I, en Alejandría.
Ay, la Biblioteca de Alejandría. ¿Cuánto se perdió? ¿Cuánto hemos perdido por el La historia incendio? universal se perdió. Pues resulta que allí estos inventores, seguramente pues la máquina de vapor en Herón de Alejandría ya empezó a pervivir. ¿Qué pasó? También culpa de que estos inventos no siguieran adelante es también de la mentalidad. Después de lo que es el mundo romano, antes el mundo griego, después el mundo romano, claro, el mundo se cerró. ¿Qué dominó durante muchos siglos hasta la llegada después de la máquina de vapor de Watt, que después hablaremos? James Watt, que después hablaremos de él. ¿Qué dominó? Las religiones. Las religiones con un control muy férreo, político. Nunca mejor dicho. Político. Férreo. Exacto. Político. Estamos hablando, por ejemplo, del cristianismo, directamente, con un control tan férreo y una mentalidad no capitalista, no de ir más allá en las ideas. Que por supuesto se inventaran cosas, sí, pero que eso se trasladara al día a día y se extendiera de alguna forma, eso durante muchos siglos no fue posible. Pero claro, ¿qué ocurrió en 1769? James Watt presentó lo que sería la primera máquina de vapor. Claro, esto revolucionó no solo lo que sería después el transporte del ferrocarril, sino también la navegación y también en una industria muy pujante, la industria textil. Claro, estamos hablando de un cambio brutal de concepción, un cambio brutal de la concepción de lo que era en aquel entonces y el inicio de esa primera revolución industrial. Yo creo que a veces no nos damos cuenta de lo que supuso esa revolución industrial. Que por cierto, algunos dicen que ahora estamos en la cuarta revolución industrial. Después, si nos da tiempo y quieres, Luis, podemos hablar un poquito de cómo se desarrollaron estas revoluciones industriales. Pero vemos como en esta primera revolución industrial el papel de James Watt fue importantísimo. Pero claro, una cosa fue construir esta máquina de vapor que ayudaba de alguna forma y otra cosa, cómo ser llevado este invento a lo que sería el ferrocarril. Hay muchos pasos, hay muchos caminos, muchas personas que abrieron este nuevo camino en las revoluciones industriales. Como vemos, hay que remarcar una cosa muy importante. Si decimos exactamente quién adapta la máquina de vapor a una locomotora, ese es ni más ni menos que Richard Trevithick. Es un inglés, no suena ruso, pero es un inglés. En el año 1804. Estamos hablando del año 1804. Hizo una prueba el 21 de febrero del año 1804 en Gales, donde esta locomotora, una locomotora, fue capaz de arrastrar 5 vagones. 5 vagones con 10.000 kilos de hierro. Claro, lo que importaba era mover material, como sabemos, ¿no? Mover material. Y unas 70 personas a 8 kilómetros por hora. Bien. Mal. Bien. Con esto, la verdad es que, claro, con esto es imposible que surgiera cuenta, porque para poner las vías férreas se necesita muchísimo dinero. Uh-huh. Claro, ir a 8 kilómetros por hora, Luis, no sé si porque andando deprisa, tú y yo quizás podemos llegar a andar esa velocidad. Entonces se vivía de otra manera, ¿eh? Claro. Seguro que para ellos ya debía de ser hasta un poco rápido, fíjate. Claro, pero después de todo esto, veremos cómo los cambios fueron rapidísimos. O sea, estamos hablando de unos cambios rapidísimos hasta que llega un personaje, George Stephenson. Uh-huh. George Stephenson, sin duda, sí que podemos considerar uno de los padres, ¿no? de lo que sería los trenes, ¿no? Porque fue el que dotó, sin duda alguna, de esa fuerza a esta máquina de vapor para poder que fuera rentable para el mundo, ¿no? Fuera rentable. Entonces, el señor Stephenson
estamos hablando que en la era del ferrocarril se inauguró la línea para pasajeros de Liverpool a Manchester, en 1830. Con lo cual, han pasado unos 28 años desde que se inventara, ¿no?, de alguna forma lo que fue esa primera vieja locomotora a vapor. Después veremos una cronología como, de repente, del 1830 al 1870, lo rápido que va la expansión del ferrocarril. Es realmente impresionante. Después analizaremos unos mapas, vamos a intentar transmitir imágenes, y yo creo que vale la pena y veremos cómo se expande de una rapidez increíble, lo nunca visto. Y estamos hablando de esta primera línea, que fue Liverpool a Manchester. Claro, imaginaros en este primer gran encuentro, estas máquinas de vapor ya podía circular a 46 kilómetros por hora. Hombre, no está mal, ¿no, Luis? No, ya es un poco rápido ya. Empezamos ya de 8 a 46. Estamos hablando por 6 casi. Exacto, estamos hablando ya de una velocidad, la verdad, bastante más fuerte. Claro, hay una anécdota que también me encanta contar, porque ¿quién fue la primera víctima mortal del tren? Esa la contaste tú. Pablo, ¿alguna idea? Un inglés. Sin duda, un inglés, un gran economista que también participó en el Parlamento, fue invitado, por supuesto, a la inauguración de este trayecto, ¿no?, entre Liverpool y Manchester. Fue invitado y, para desgracia suya, claro, porque, como dijimos en un programa que ya hicimos también, la mitomanía mata. Este fue en busca le dijeron que no bajaran de los vagones, pero claro, es que en otro de los trenes, en otro de los vagones, había un tal señor, el conde de Wellington. Este hombre, pues claro, había derrotado a Napoleón. Y claro, cualquiera era como, bueno, actualmente... Un héroe, claro. Sí, un héroe. Era el Justin Bieber de la época. Con lo cual, pues nuestro personaje se acercó, intentó acercarse, hasta que, por desgracia, un tren, Rocket, de la locomotora Rocket, lo atropelló y lo mató en el día. Esta víctima del tren se llamaba William Hawkinson, y podemos encontrar su mausoleo en el cementerio de St. James en Liverpool. Cementerio que tú has visitado, por cierto, ¿no? Sí, hemos podido visitar. La verdad es que es un cementerio increíble. Está justamente al lado de la gran catedral anglicana de Liverpool, que es gigantesca aquella catedral. Y recuerdo que, por supuesto, es un lugar extraño. Es un lugar en el que bajas, porque tienes que bajar un poco como si fueras al inframundo, al infierno directamente. Pasas por un túnel rodeado de lápidas, un túnel a oscuras. Es cortito, pero ya da un poquito de repelús, ¿no? Sí. Ves muchas lápidas, algunas de esas lápidas llena de nombres, sobre todo también de niños de 6, 8 años. Y también lo que me llamó mucho la atención es que aquello era un parque. Sí que es verdad que hubo una reconversión, ¿no?, y lo transformaron en parque, pero es que la muerte para los ingleses es diferente a la nuestra. Oye, o sea, ellos en los cementerios van a pasear tranquilamente y van a disfrutar, pues, como nosotros vamos a lo mejor, no sé, a las Ramblas, por decirte, a algún sitio, ¿no? Y es curioso cómo se mimetiza todo, ¿no? Como ese verdor del césped, esa alegría de unos niños jugando y esas lápidas oscuras. Y por supuesto este mausoleo de lo que fue la primera víctima del tren en la historia. Bueno, si alguien quiere ver un poco de este cementerio, en el canal de YouTube de nosmiran.com colgaste un vídeo. Hay un pequeño vídeo al respecto. Y también en la línea de grandes atropellados sí que me gustaría hacer un inciso, que aquí tenemos, no tan rimbombante, pero tenemos a Gaudí. Que aunque no murió por un atropello de tren, sí que fue de tranvía, que al final es un poco parecido, bastantes años después, pero... Un tranvía. Pero también tenemos nuestros famosos atropellados. También lo tenemos, por supuesto, sí. Y yo creo que, vamos a ver,
¿Por qué se dio el ferrocarril, esta expansión del ferrocarril en Inglaterra antes que en todo el mundo? Vamos a ver, estamos hablando que esta revolución industrial produjo unos cambios económicos, técnicos, ideológicos, sociales, demográficos, sociales, impresionantes. Vamos a ver, ¿qué era importante para que Inglaterra pudiera empezar con las vías férreas? Disponía de capitales acumulados como consecuencia de su expansión colonial. Es decir, tenía dinero. Uh-huh. También, por supuesto, contaba con una gran red de vías fluviales para el transporte de mercancías al interior de su territorio. También, eso es una cosa también básica. Al ser una isla y tener unos ríos caudalosos por donde navegables, donde es posible este transporte de mercancías, también es una facilidad. Por supuesto, también tenía una importante fuerza naval debido a su expansión comercial. También, al tener esta red comercial internacional, todo va unido. ¿Qué tenía? Materias primas. Y también tenía mercados a los que exportar sus productos. Fijaros cómo todo va enlazado, como de repente, pero nos falta una cosa muy importante. La mentalidad burguesa. El espíritu de la empresa y la búsqueda de beneficios. Es decir, una mentalidad no anclada al catolicismo. ¿Por qué? Porque sabemos que en Inglaterra no está el catolicismo. Y también lo que sería también en Europa, en Bélgica, que después también en el ferrocarril, después veremos cómo se va expandiendo, tampoco no estaba el catolicismo. Estaba el protestantismo, por ejemplo. Un apunte básico también. Ahora, Luis, vamos a intentar transmitir unas imágenes a nuestros oyentes. Vamos a estos mapas de aquí. Fíjate, en 1840, fíjate los puntos negros. Estamos viendo lo que sería un mapa de Europa mudo, con algunas referencias negras, serían las vías del tren. ¿Dónde podemos encontrar más vías del tren en 1840? En Inglaterra, en Gran Bretaña. Hay toda una... en Gran Bretaña hay una buena colección de color negrito. Y el resto de Europa se ve... Nada. Puntos apartados, así. Y en España ninguna, en 1840. Seguimos al siguiente punto, a 1845. ¿Qué vemos? Pues vemos la zona inglesa y una parte de Europa, que ya es pues quizá Francia, la zona de Bélgica, pero sobre todo Inglaterra. Se va expandiendo un poquito en la zona europea que hemos visto antes también. Esta zona de protestantismo, ¿no? De Bélgica y toda esta zona europea. Y damos un salto más. ¿En qué año estamos, Luis? 1850. Inglaterra sigue con su expansión férrea y Europa también. España no llega. Francia, el norte de Francia, o sea que ya nos vamos a la zona de Alemania también. Italia tampoco. España, Portugal, el norte de Francia sí, Italia no, y tenemos toda la parte de Europa, lo que sería la Europa desarrollada, Pero tampoco vemos muchas vías, ¿a que no, Luis? No. Más bien en Europa todavía en los inicios. Pero saltamos del 1850 al 1870. ¿Qué ves, Luis? En esos 20 años aquí ha habido una inversión de capital estratosférica. No solamente en Gran Bretaña, sino en toda Europa, y ya nos vamos a Italia y nos vamos a España también. En 20 años, la verdad es que la expansión del ferrocarril fue brutal. Es brutal el cambio en 20 años que podemos ver en un mapa perfectamente, que vemos un mapa de Europa, al otro, es realmente brutal. Implica unos ingresos de capital realmente extraordinarios y una apuesta extraordinaria por este medio de transporte. Se podría haber invertido en otra cosa a lo mejor, pero aquí hay unas inversiones. Todo el mundo sabe lo que cuesta pues empezar a montar una línea férrea. O sea, no solamente pues imaginar, perdona, que hoy ando con la garganta chunga, ¿no? Pero todas las tierras que han tenido que expropiar, por ejemplo, que seguramente tenían propiedad, ¿no? Digo yo, a no ser que las expropiaran a saco paco sin pagar ni un duro, ¿no? Pero tal como está el plano, probable. Tal como está el plano y la inversión en líneas, trabajadores, esto es un desarrollo para un inicio, un desarrollo europeo extraordinario.
Y teniendo en cuenta que tienen que ser líneas prácticamente rectas dentro de lo que es Claro. posible y la orografía del terreno lo permita, pero claro, hay túneles, hay zonas, especialmente, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo y luego ahondaremos, pero los túneles, o sea, fuimos la primera línea que tuvo un túnel, que ahora nos parece súper obvio porque hacemos metros y hacemos de todo, pero había que perforar la montaña para entrar el ferrocarril, sí. Estoy viendo ya ahora los mapas. Sí, le estaba enseñando ahora a Pablo precisamente el mapa. Y el último mapa, ¿de qué año estamos hablando? 1880. Prácticamente, ¿qué ves? ¿Qué nos puedes describir, Pablo? Prácticamente toda Europa llena de líneas negras. Es curioso como la península sigue estando bastante vacía, pero también es... La economía de aquella época no lo permitía ni... Las guerras carlistas. Entre otras cosas, Entre sí, que otras también cosas. eran las zonas por donde no se ve que haya líneas, como pueden ser las Castillas o Extremadura, que aún a Claro. día de hoy lo sufre, ¿no? Pero sí, ya toda Europa estaba conectada en aquella época por la vía férrea. ¿No? Y que los túneles, hacer un túnel en el siglo XIX o finales del siglo XIX no es hacer un túnel hoy. No, Que claro, tenemos claro. las tuneladoras que tenemos. Aquello se hacía a pico y pala en su momento. De hecho, el de aquí es patrimonio, por eso no se puede modificar de cómo está ahora y es un poco perjudicial que así lo sea, pero bueno, eso lo comentaremos después si queréis. Con lo cual ya hemos visto esta gran expansión del ferrocarril. Porque claro, ¿qué supuso? ¿Qué consecuencias tuvo este invento, el ferrocarril? Bueno, fue un gran beneficio para la industria metalúrgica, muy importante de esta primera revolución industrial. Por supuesto también la ingeniería civil dio un paso hacia adelante, para salvar justamente lo que estabas diciendo, los Claro, túneles, Puentes. puentes. Claro. Es un gran paso hacia adelante. Es decir, en caso de necesidad, en caso de... Cuando hay dinero de por medio, el ingenio se acelera. Es lógico y normal. Por supuesto también... Imagino que la expansión no sería únicamente a nivel europeo, sino que en el resto del mundo también estarían expandiéndose las líneas férreas. Por supuesto, pero eso lo veremos también después, porque quizás hablemos de los ferrocarriles también del Pacífico, de Estados Unidos también, y de algunas vías también férreas míticas. Vale. Estas míticas también hablaremos. Como hemos visto también, otra de las consecuencias también muy claras es que se acortó el tiempo de viaje Claro. de una forma espectacular. De una forma totalmente espectacular. ¿Esto qué supuso? Pues un adelanto económico, un adelanto también de conexión entre distintas ciudades, entre distintos lugares de toda Europa, por supuesto de todo el mundo también. Y también esto hizo abaratar de alguna forma el precio de las materias primas y de los productos. Es que pasamos, por ejemplo, el transporte de personas y mercaderías y mercancías. Imagínate antiguamente pues con la típica carreta o carroza de caballos y que de golpe y porrazo pues te montes en un tren a una velocidad mucho más superior. En fin, eso tenía que ser en aquella época Que por cierto, también hubo mucha gente en contra de este Claro. transporte, de los miedos infundados. Y no hablamos simplemente de magufos, es decir, de gente que solo cree cosas un poquito extrañas, sino científicos. Habían científicos que decían que la persona humana no podía viajar a una cierta velocidad Cierto. porque si no se podía desmayar. Y era imposible para una persona viajar. No recuerdo ahora exactamente si eran unos 40 kilómetros por hora, no recuerdo exactamente el límite, pero eso estuvo muy en boca de todos. Claro, también otros dos problemas que tuvo que hacer frente al ferrocarril es también a la gente de los carros, a los carreteros que tenían su oficio. Claro. Claro. Claro, ellos sabían que, Sí, siempre la evolución siempre está ligada. siempre. Ellos sabían que con este invento se les acababa llevar el dinero a casa de alguna forma. Claro, esto es otro de los problemas. Veremos también otro tipo de problemas también. Bueno, Pablo, cuéntanos también aquí en la línea alguno de esos, quizás fake news, ¿no? Que hablamos también en otro programa, ¿no? De noticias falsas, de estas cosas sobre cómo se pensaba la gente que funcionaban estas vías. ¿A partir de qué? Pues en esta línea especialmente, que es la de Mataró-Barcelona, es donde nace uno de los bulos que
es increíble, pero lo comentábamos hace 2 semanas, creo, en el programa anterior. Se decía que la grasa que se utilizaba para estos trenes era de grasa de niños. Y a día de hoy aún se mantiene en zonas, evidentemente, digamos, rurales. Todavía se mantiene que esto es así. O sea, yo he conocido personas que creían que esto era real, cuando evidentemente se sabe que es un bulo y que no es verdad, que no se usaban niños ni grasa de niños para engrasar los trenes, ni mucho menos. Pero es un bulo que aquí en esta zona tuvo muchísima fuerza, especialmente cuando ya estaba la línea de Mataró-Barcelona. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, en Badalona también que hubo problemas con los pescadores, por ejemplo, porque decían, claro, ¿y ahora cómo vamos a pasar las barcas? Claro. E incluso hicieron manifestaciones de detener el tren directamente en las vías, que no querían aquello, no querían aquel caballo de hierro que pasaba por donde antaño pasaban ellos con las barcas, ¿no? Claro, pero tiene una razón de ser. Y te paro un segundo solo para aquellas personas que no conozcan esta zona. Y es que el tren que estamos hablando, la línea de Mataró, y que luego ahondaremos más en ella, e incluso la línea completa, va a ran de costa. En la zona actual de Mataró a Barcelona ya no va pegada al mar en muchos tramos, pero por ejemplo en Vilassar las olas, sí, y esto no es una exageración, rompen contra las rocas y ese agua chapotea cuando hay mala mar, chapotea contra el tren, es decir, o sea, vas a ran de mar. Entonces, claro, como bien dice Cristóbal, pescadores, trabajadores, o sea, de mar y todos los que querían disfrutar que han disfrutado de las playas se encuentran en un tren que a día de hoy sigue siendo una reivindicación, ¿no? Que va a pie de costa. Para el usuario es una maravilla porque es un viaje que se disfruta, salvo cuando lo haces todos los días, que te cansas. Pero y cuando no funciona, que es lo más habitual. Yo creo que funcionaban mejor antes, pero bueno, esto es una broma. Pero un poco para que la gente no lo sepa, y sino que lo busquen, que verán que la ruta es magnífica visualmente, pero es verdad que rompe mucho en este tipo de trabajos. Exacto. Y bien, y antes de seguir acercándonos a esos trenes, ¿no?, que pasan por la península ibérica, vamos sin duda a hablar de esas características de la primera revolución industrial. Porque esa primera revolución industrial se dio desde el 1760 hasta el 1830 aproximadamente. Las fechas a veces pueden bailar un poco, pero son básicamente lo que se utiliza académicamente este tipo de fechas. Las características son muy claras. Las fuentes de energía que se utilizó fue el carbón y el vapor de agua. Claro, los principales sectores fueron el algodón, el textil, la metalúrgica y el transporte. Hemos visto como el tren, ¿no?, qué gran expansión tuvo en pocos años. Y una gran innovación técnica y una mecanización absoluta de todos los centros de trabajo, que después hablaremos también de esto, que es muy importante, este gran cambio. ¿Quién se ocupó de estas revoluciones industriales? Pues en aquellos entonces eran técnicos experimentados, es decir, no eran científicos, era un técnico directamente. Y claro, esta primera revolución industrial supuso también un grave problema para los obreros. Estamos hablando de una clase social nueva que aparece durante la revolución industrial. Algo así no sucede del día de la noche. Es decir, ya en Inglaterra, poco a poco los cambios se fueron produciendo. Vemos como en el campo, las nuevas formas de labrar el campo, con nuevos inventos, hacen que no se necesite tanta mano de obra. ¿Qué pasa con esta mano de obra? ¿Dónde va? A las ciudades. A las ciudades directamente. Claro, cuando esta gente va a las ciudades y se cambia lo que eran los gremios antiguos, los gremios en la que desde casa prácticamente, poco a poco, de forma artesanal se realizaban cualquier objeto que iba a ser vendido. Estamos hablando, por supuesto, del textil también. Eso cambia. Eso cambia directamente con la introducción de la máquina de hilar, por ejemplo, que es un gran invento, ¿no?, de las fábricas. Entonces, ¿qué hacen? Agrupan, de alguna forma, en fábricas a los obreros, a estas gentes que venían del campo, por ejemplo, claro, y otra gente que ya vivían en estas ciudades, pocas, pues eso
durante estos 2 años, la gran expansión de la ciudad fue increíble. ¿Y qué ocurre? Los obreros al principio están en unas condiciones de vida peor que en el campo. Estaban peor en el campo, no tenían absolutamente ningún derecho. Trabajaban los niños también, de sol a sol, sin un día de fiesta, absolutamente. Sin vacaciones, nada. Absolutamente nada, en unas condiciones penosas. Como bien explica Charles Dickens en sus novelas. Correcto. ¿Qué pasó? Claro, es que incluso no ganaban incluso para poder sobrevivir, ¿no? En estas ciudades que tanto aportaban, por eso incluso trabajaban los niños. Claro, en esta primera revolución industrial les pilló a todos de sorpresa, eran unas condiciones horribles, pero en la segunda revolución industrial, que después si queréis le damos una vuelta, qué se produjo y por qué se llama a esta segunda revolución industrial, hay unos trabajadores que se organizan. La primera internacional, el manifiesto de Karl Marx y John Engels. Es decir, vemos cómo los sindicatos aparecen, vemos cómo los trabajadores intentan organizar para mejorar sus condiciones de vida. Y esto ya, claro, a los capitalistas, porque el capitalismo surge precisamente de la revolución industrial, no nos engañemos. No nos podemos engañar, el capitalismo surge de ahí porque ¿qué se busca? Se busca el máximo beneficio. El máximo beneficio. La primera revolución industrial daba incluso los derechos de cualquier persona, de estos estamentos, daba igual sus derechos, con tal de lograr el máximo de beneficios. Sí que es verdad que pasamos de un antiguo régimen, todos sabemos lo que es el antiguo régimen, es decir, un antiguo régimen donde incluso estamos hablando que la demografía estaba estancada. ¿Debido a qué? Debido a enfermedades. Debido a, por supuesto, muertes en guerras, muerte en diferentes tipos de eventos. Pero sobre todo al tema de enfermedades, al tema de la higiene, etcétera. Por tanto, una demografía estancada. ¿A qué se dedicaban generalmente la gente? A la agricultura. Estamos hablando de una agricultura de subsistencia, muy importante también. Es decir, hacían lo justo para poder vivir, vendiéndolo alrededor, y sobre todo una agricultura expansiva, donde una gran cantidad de gente se dedicaba a la agricultura. Claro, ¿y la sociedad? ¿Cómo era la sociedad? Bueno, se dividía en 2 grupos. El antiguo régimen estamos hablando todavía, para después ver los cambios que se producen con la primera revolución industrial. Antiguo régimen, 2 grupos. Los privilegiados y el tercer estamento, el pueblo. Y los privilegiados, ¿qué les pasaba? Pues no pagaban impuestos, eran los nobles de cuna. ¿Y cuál sería el otro, Luis? El clero. El clero, por supuesto. Y después estaba, pues, la burguesía y la gente del campo, los agricultores. Claro, el cambio que se da a partir de la revolución industrial nos deja con una burguesía pujante, tanto en Inglaterra como por supuesto también aquí en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Y vemos como directamente aparece una nueva clase social. ¿Se os ocurre quién puede ser esta nueva clase social? El obrero. Claro. El proletario. Claro, el proletariado. Aparece esta nueva clase social importantísima. Y esas condiciones, durante la primera revolución industrial, como hemos visto, son nefastas, auténticamente nefastas. Pero claro, para que se produzca esta segunda revolución industrial, se tiene que dar también pues que haya más población. Al haber más población, como hemos dicho, ¿por qué? Porque se mejora la higiene, se mejoran en temas de medicinas. La gente ya no muere tan joven tampoco, gracias a los avances en la medicina. También es importante y la higiene, sobre todo en las ciudades, que se generaban muchas epidemias, la suciedad que había en las calles, que se ve en las películas, en las novelas de Charles Dickens, ¿no? Que generaba epidemias y enfermedades continuas, hasta que surge lo que se llamó el higienismo. Entonces aparece ya pues la construcción del alcantarillado, por ejemplo, el suministro de agua en las viviendas,
Y los ingleses van a ser los primeros que van a trabajar en todo esto. Pero qué curioso que para que algo así tenga que surgir, se tenga que hacer el mal. Vamos a hablar del mal, bueno, con nuestro vocabulario de hoy en día, ¿no? Porque entonces, si eran colonialistas, entonces tampoco era otra forma de pensar, ¿no? Pero si no hubiese sido una potencia colonial, quizás no se hubiera dado en Inglaterra este despegue. Necesitaba materias primas. ¿Dónde iba a buscarlas? A sus colonias. Claro. Necesitaba dinero. ¿De dónde lo sacaba? De sus colonias. ¿Y la mano de obra de los esclavos? Mano de obra barata, por supuesto que sí, también. Y también el vender sus productos, ¿no? Vender de esta forma sus productos. Es decir, que toda la historia... A veces es muy difícil la historia decir esto es bueno, esto es malo, esto no sé qué. Es historia, punto. No hay que darle casi ningún adjetivo, aunque a veces, por supuesto, hay que darlo, ¿no? El tema de, no vamos a entrar a otros temas de, por ejemplo, de el nazismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que hay cosas que han sucedido así y así las estamos contando de alguna forma. Para seguir, a mí me gustaría... hemos hablado mucho también de esa segunda revolución industrial. Esa segunda revolución industrial comenzó en el año 1870 y duró hasta el 1914 aproximadamente. Y estamos viendo como la fuente de energía ya no será el vapor de agua ni el carbón, ya será la electricidad y el petróleo. Es un cambio brutal también, ¿no? Claro. Los principales sectores ya no será el algodón, ni la metalurgia, ni los transportes, sino será el acero, la industria y la química. También vemos como la área de expansión, aquí a partir de 1870, toma más fuerza las potencias mundiales como Estados Unidos. Alemania sigue, por supuesto, e Inglaterra también, ¿no? Se seguirá de esta forma. Y vemos como la tendencia es una aplicación científica y a la automatización. Curioso. Y ahora los agentes que permiten esta revolución industrial ya no son aquellos técnicos experimentados, ¿no? Sino son más bien científicos que hacen avanzar esta segunda revolución industrial. Como hemos dicho ya, en esta época ya los trabajadores ya están organizados en sindicatos y se hacen innovaciones tan geniales como puede ser la dinamo, el motor de explosión, el teléfono, el automóvil, el avión, el telégrafo sin hilos, la radio. Es decir, vemos como muchos inventos también en poco tiempo. Claro, no nos vamos a quedar a medias. Después de 1914 tendremos también lo que será la tercera revolución industrial. Y la Primera Guerra Mundial, 14-18. La Primera Guerra Mundial. Que eso va a generar también, pues imagínate, toda una necesidad de construcción de esos primeros carros de combate, de herramientas destinadas a la guerra, armas fundamental y en la segunda más la química más en cuanto a tirarse gases ahí para matar al enemigo. O sea, va a suponer también, todas las guerras en definitiva suponen avances científicos y tecnológicos. Sí, por desgracia es así. Por desgracia. Y antes de explicar más a fondo, que ya has dado unas pinceladas muy buenas, Luis, más a fondo esta tercera revolución industrial y quizás la cuarta, vamos a publicidad en Radio Sambi, Sol Invictus. Estás escuchando Sol Invictus en Radio Sambi. Y aquí seguimos en Sol Invictus de Radio Sambi. Me acompaña Luis Silva, Pablo López y Gabriel Murga en la técnica. Les habla Cristóbal Martínez. Y a continuación estábamos hablando de esa tercera revolución industrial, ¿no? Tan importante. Claro, esa tercera revolución industrial viene precisamente cuando comienza, ¿no? De alguna forma, la Primera Guerra Mundial, que ya hemos comentado, ¿no? Por desgracia, el ser humano es así. Invierte demasiado para la guerra.
Pero, por supuesto, en el mundo civil nos aprovechamos de muchísimos inventos que los ejércitos y para la guerra se inventan. Por ejemplo, Pablo, tú sabrás mucho más de esto, Internet. Internet es uno de los inventos, no tanto para la guerra, pero sí para un uso totalmente militar. Y como Internet, tantos. Pero fue su origen militar. Sí, Internet tiene un origen totalmente militar. Y la función primaria, siempre lo digo y sé que me voy un momento del tema, pero es que Internet es un invento militar que se les ha ido de las manos y que ya no pueden ni quieren controlar. Fíjate, en la Segunda Guerra Mundial los aviones a reacción, que era un invento alemán que nació con la guerra. Claro. Y luego a partir de ahí la conquista del espacio. Bueno, y el tema que nos atañe, los trenes en las guerras, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, y supongo que irás ahí cuando toque, son fundamentales. Es que ahora lo hablábamos fuera de antena, son ya no solo para el transporte de mercancías, o sea, de material bélico, sino que logísticamente pues se han usado para las mayores, bueno, Mauthausen es uno de los mayores atrocidades ejemplos, ¿no? De cómo el tren ha convivido desde su nacimiento hasta prácticamente, bueno, hasta hoy, de hecho, que sigue siendo uno de los transportes más utilizados y que evoluciona a un ritmo diferente a otros transportes, aunque evoluciona mucho y también lo comentaremos, ¿no? Porque, aunque no lo parezca, España es una de las primeras potencias del mundo en la construcción de trenes, va evolucionando a otro ritmo. Y siempre tiene ese aire de antaño, de toda esta historia que trae. Y estábamos ahí en la Tercera Revolución. Iba a decir guerra, no ha llegado todavía la Tercera Guerra Mundial. No, Tercera Oficial, Revolución Industrial. Y claro, es que estamos en la era de la computación. La era computación, sin duda, que ha supuesto un paso importantísimo para el ser humano. Total. En esta nueva fase, nueva revolución industrial. Pero claro, es que en esta tercera revolución, aquí entre la tercera y la cuarta revolución, que después hablaremos, hay muchos expertos que todavía no se ponen de acuerdo. Yo creo que todavía tienen que pasar unos 40, 50 años para que veamos con claridad qué tipo de revolución industrial podemos ver. Pero claro, algunos dicen que dentro de la tercera revolución industrial ya vemos la expansión de las energías renovables. Quizás podría entrar más dentro de la cuarta. Yo creo que es el inicio, no más que la expansión, yo creo que es el inicio. Es el inicio. Pues estamos bastante lejos todavía de... Bien, pero sin duda es una expansión importante. Sí, por supuesto, que de momento, bueno, este año y el pasado ha sido importantísimo a nivel, sobre todo de Europa, para acabar con el diésel, por ejemplo. Sí. Hay planes muy férreos, nunca mejor dicho la palabra, en la que se va a acotar el diésel para el automóvil. Y la gasolina. Y la gasolina. Hasta los híbridos para el 2040, creo. Claro, y de hecho el tren no está exento de esto. Van a ir a la energía renovable. Pero 100%, o sea, el tren, a las baterías. El tren es eléctrico, pero ya están buscando funciones como el Maglev alemán, que es un tren que va por imanes. Sí. Entonces tienen que seguir puliendo para que la energía que gaste el aparato a la hora de moverse sea la mínima posible. Pero que todo evoluciona, sí que es verdad, algo más limpio, por lo menos un poquito más. También tenemos aquí el tren en Huesca que va todavía con gasoil, o sea que... Por cierto, el Canfranero. Tuve la oportunidad de hace 2 años ir desde Zaragoza. Este es el que acabo de decir. Sí, desde Zaragoza a Canfrán, en el famoso Canfranero, en diésel. Bueno, un pestazo diésel increíble, pero una sensación de estar viviendo una aventura, porque el tren es mucho más. El tren es como vivir una aventura. Y llegar a una estación fantástica. Canfranes. Y estaban, bueno, de hecho se ha puesto de moda un poco por el misterio, pero... Bueno, de hecho hay planes, parece que ahora van en serio, se va a abrir la zona con la zona francesa directamente, porque parece ser que, bueno, hubo un accidente y desde entonces, muchos años ya, no se volvió a abrir el paso. Sí, porque está conectado, que la gente lo sepa. O sea, Canfrán con Francia tiene un túnel que conecta. Sí. Correcto. Y era la estación internacional de Canfrán, especialmente de mercancías, creo recordar. Internacional. El wolframio fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Canfrán fue, digamos, un centro muy interesante donde incluso, bueno, muchos judíos incluso se salvaron. Pasaron por allí. Allí, por ejemplo, estaban las SS en un lado y el lado español también estaba controlando. Es un lugar que actualmente no le queda mucho porque creo que van a hacer un hotel incluso, pero cuando yo estuve hace 2 años, es un lugar
con mucha historia. Ves a algunos vagones ya con la enredadera, como la naturaleza ha cogido su lugar. Ves andenes totalmente desiertos y ves esa gran imagen de lo que sería la estación de Canfranc, enorme, una mole totalmente. Y la verdad que es algo sorprendente, ¿no? Como todavía existe algo así. Lo van a reconvertir, parece que van a hacer inversiones. A mí me gustaría decirle al oyente, si no conoce esto, que busque en internet estación de Canfranc tal y como suena, y se va a sorprender de que tengamos eso ahí, tan increíble, tan mausoleo, como has dicho, y esté abandonada, porque está abandonada, tiene funciones de regional y de cercanías, creo, y no estoy muy seguro, tiene funciones mínimas, como de apeadero. Mínimas, pero mínimas para llegar desde Zaragoza. Nada, es un hasta Canfranc estuvimos más de 4 horas. Bueno, mirad, y perdona que me vaya un momento del tema, pero creo que es muy interesante para que también la gente lo vea, y es que Aragón Televisión tuvo, para mí me parece una idea maravillosa, y es que en prime time, se dice pronto, en el prime time de la televisión, pusieron un documental que era de Zaragoza a Canfranc desde la vista del maquinista. Y no hay nada más. Y el documental empezaba con unas palabras, ahora no lo recuerdo, está completo en YouTube, lo podéis buscar, de Zaragoza a Canfranc, y está completo. Y las palabras es: disfruta del viaje, siéntate con tu familia, con tus amigos, y disfruta del viaje, tú solo. Y yo lo he visto entero. Y es hipnótico, evidentemente. Luego es verdad que ves mucho cómo está de mal la línea y eso, pero... Vale la pena. Hacerlo una vez en la vida, aprovechad que quien pueda, antes que hagan estos cambios, que incluso estaban diciendo de hacer, construcciones varias, y quizás perdería un poco el encanto que ha tenido hasta ahora. Por supuesto, esto es todo dinero, ¿no? Aportaría muchísimo dinero, y la nueva conexión con Francia también sería muy importante, ¿no? Pero aprovechad ahora que se puede, porque es un lugar increíble. Yo recuerdo no hace mucho, en uno de estos viajes que hago, estaba escuchando Radio Nacional de España y se estaba haciendo el programa, era por la mañana, se estaba haciendo desde la estación de Canfranc. Ostras. Justo desde allí, ¿no? Y decían pues que ahora sí que ya se apostaba en serio ya por volver a rehabilitar algo que forma parte de la historia, ¿no? Es un edificio grande, inmenso, enorme, que en su día tuvo su relevancia y que luego pues quedó pues como pero quedó, que está en el medio del Pirineo, que no está puesto en una explanada para que nos entendamos. No, es un valle increíble. Totalmente. Que tuve la oportunidad de escalar las montañas justamente, y se veía al fondo esa estructura faraónica directamente que pinta en los medios Pirineos. Recomiendo que la gente lo busque, porque que se está cayendo a pedazos, es que se está cayendo. Bueno, sé que lo mantienen, pero se está cayendo. La zona de las otras vías, porque claro, habían varias vías, varios apeaderos, sí que directamente la naturaleza ha cogido su sitio directamente. O sea, tú te puedes meter ahí, meterte en vagones antiguos, o sea, vagones a lo mejor que llevan más de 50 años allí. Y es que estamos hablando de espías, nazis. Yo creo que vale la pena dar una vuelta por este lugar. Sí, técnicamente es un apeadero. Es decir, es una estación sin interés en cuanto a tren, me refiero, de circulación. Es un apeadero. Y vamos a seguir, porque estábamos hablando, porque claro, en esa cuarta revolución industrial muchos dicen que ya estamos, y donde toma protagonismo la inteligencia artificial. Rodeados directamente. Los trenes, creo que no, Pablo, todavía no, pero el metro sí que funciona sin maquinista directamente. Algunas líneas sí, ya están adaptadas. La línea 9 de Barcelona, por ejemplo, está adaptada perfectamente. No sé si conoces los algún trenes tren. En España no se pueden, hoy por hoy, tal y como está montado el sistema de seguridad, que no recuerdo si es el ASFA o cómo se llama actualmente, es imposible que vayan los trenes solos, porque todavía no estamos adaptados. Ya digo que España es una potencia mundial en cuanto a la creación de trenes, pero en administración somos un auténtico desastre. Pues a ver si mejoramos. Pero ahora, vamos, que tenga conocimiento, ni siquiera en Japón, que son muy punteros en cuanto a construcción de trenes. El tren bala, después hablaremos a lo mejor. Sí. O sea, a ver, para que nos entendamos, sí funcionan relativamente solos. El AVE, por ejemplo, funciona relativamente solo, pero todavía hay un maquinista que... El factor humano es un factor humano que es el que, digamos, arranca y frena el tren. Podría no hacerlo, pero tiene que estar ahí vigilando, por decirlo así. Aún necesitamos En el aeropuerto de París
No me acuerdo cuál es, pero hay un tren que te lleva a París Sí. y ese no lo lleva nadie, o sea, ese va solo. Sí, Pero claro, es una línea que igual me parece que no tiene ninguna parada, básicamente. Claro, si no tienen cruces y demás, sí que es fácil hacerlo. Todavía hoy por hoy, un cercanías no puede ir solo. Pues después de este repaso a estas revoluciones industriales, vamos a volver al tren y al principio de los tiempos de su vida aquí en la península ibérica. Pero antes, Pablo, una pregunta. ¿Cuál fue el primer tren de España? ¿De España o de la península? He preguntado por España. Si es de España, el cubano. El cubano. El cubano. En 1800 no recuerdo. 1837. El 19 de noviembre, parece ser, Ya tanto no llegaba, pero sí. que se inauguró el primer ferrocarril en territorio español. Cabe recordar, porque mucha gente se olvida, dicen, claro, pero es que ya no era colonia de España, Cuba, por entonces. Cuba, Hasta 1899, ¿no? 1899, 98, 98, igual que Puerto Rico Ujú. y Filipinas, que fueron las últimas colonias en perder en 1898, Ujú. por lo tanto estamos hablando de territorio español, Claro. una colonia. ¿Y por qué? Claro, estamos hablando de que era esta vía férrea, de unos 30 kilómetros, quiero recordar, entre La Habana y Bejucal, sobre todo para el tipo de la caña de azúcar. Ujú. Es muy curioso, ¿no? Cómo estos indianos, otro de esos nombres, ¿no? Estos indianos es gente burguesa, gente de negocios, gente que iba a la aventura a buscarse la vida por aquellas colonias, aquellos lugares. Aquí en Cataluña tenemos muchísimos indianos, Luis. Muchos. Cambiaron Cataluña, la revolucionaron porque trajeron el dinero. Y fueron los que hicieron unas inversiones, por ejemplo, en el tren primero de la península ibérica, ¿no? Sí. El tren de Mataró-Barcelona fue con capital indiano. Que también quiero decir una cosa con respecto a los indianos, que hemos hablado muchas veces de ellos, especialmente cuando hablábamos de Chiffré y los programas que habíamos hecho en su día. Tenemos que Pablo, verlos con la perspectiva de entonces, no de ahora. Lo digo porque Claro, muchas veces claro. se critican a los indianos con mucha razón, ¿no? Visto desde ahora. Ya que has mencionado a Chiffré, ¿quién era Chiffré, Pablo? No, pues Chiffré es... ¿cómo se llama el nombre? Josep Chiffré y Casas, de Arenys de Mar, Exactamente. muy cerquita de aquí. Pues sí, este señor, al que le hemos dedicado varios programas, especialmente de Los Misterios nos miran, con nuestra compañera Marta Envid, que lo ha estudiado en profundidad y ha hecho bastantes análisis de él, y de hecho ha salido hasta en Cuarto Milenio hablando sobre él. Este fue un importantísimo personaje para esta zona y también para pues Cataluña y España y la península y el concepto de país que era entonces. Y también para el tren, evidentemente, que ahora lo comentaremos con Miquel Villada, que es otro personaje y otro indiano, como decís, muy importante. Pero ¿por qué digo esto? Porque los indianos, evidentemente, una de las grandes masas de fortuna que hacían, aparte de otras muchas cosas, era por los esclavos y otros factores que, digamos, ahora, desde luego, no están bien vistos. Pero lo pido porque muchas veces nos critican esto de que podamos decir de un indiano cosas buenas, pues que los indianos entonces no veían a los esclavos como humanos. Es así, de terrible, es así, pero era lo que había. Ahora, evidentemente, no habría razón de ser de un indiano. Entonces siempre pido que cuando hagamos un programa de historia nos pongamos en la perspectiva de entonces. Para entenderlos, un poco, o sea, sí, se pueden pero criticar, pero los estoicos, por ejemplo, en Grecia abogaban por la no esclavitud. Y abogaban por la fraternidad, y estamos hablando de los siglos si no lo justifico, 3 antes de Cristo o 2 después, ¿no? Me parece una salvajada, pero era un tiempo en el que las cosas se hacían así. Sí, podía ser normal tener un esclavo en casa al que tuviera dinero. Un ejemplo muy claro, o sea, hoy día, por ejemplo, los toros, vamos a hablar claramente, claro. Los toros es algo en general por la sociedad, aunque hay algunos reductos que no, pero por lo general pues está mal visto. Está en desuso, por decir, bueno, en desuso no, está en decadencia. Pero está mal visto. Pero oye, nuestra tradición de nuestros padres, nuestros abuelos, sobre todo, era, digamos, era algo como el deporte, directamente el deporte nacional, era algo totalmente... Era la fiesta taurina. Y dentro de 200 años lo tenemos que recordar como tal, porque era lo que había. Pero es que ellos no lo entendían de la forma que nosotros lo podemos entender directamente. Ellos nacieron con eso, lo vieron, todavía no se había dado esa evolución, que por suerte hemos llegado ahora a esa evolución, evidentemente. Y por supuesto hay que verlos
claro, a nuestros abuelos que le vamos a insultar. Oye, ¿por qué veías tú los toros? No sé. A ver. Al final todo evoluciona, como hemos ido diciendo. Claro. Es Bueno, una evolución los lógica. valores sociales cambian, ¿no? Exacto. Pero siguiendo, por ejemplo, a Chiffré y en lo que decías, por ejemplo, el higienismo, ¿no? Chiffré fue un higienista. O sea, Chiffré es el que monta, porque era multimillonario. O sea, bueno, no se sabe ni la pasta que tenía, ¿no? Y por sus negocios que hizo en Cuba, con las pieles, con las materias primas de allí, sobre todo también porque se metió en el negocio de la construcción y empezó a comprar pisos, alquilarlos, venderlos, hasta que ya se cansó y tuvo una serie de problemas allí en Nueva York, que empezaron a recortar derechos a los que no eran nacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces dije, yo aquí ya no aguanto más, y se fue, ¿no? Entonces es una persona que, por ejemplo, pues construye su famosa casa enorme, ¿no? Que es la llamada de las 7 puertas, o el Porxos d'en Chiffré. Es la primera casa, ¿no?, en Cataluña, con suministro de agua y con alcantarillado, ¿no? O sea, él empieza cuando construye el hospital en Arenys de Mar, también enorme, también describe lo hace lo mismo. ese hospital, porque es realmente enorme para la época que era, Bueno, Luis. y para el pueblo que tenía. Para el pueblo que era, Claro, que eran... que de hecho casi no funcionó de hospital porque aquello era inmenso para el pueblo, o sea, era una cosa extraordinaria, ¿no? Pero tenía suministro de agua, tenía alcantarillado, es decir, se siembra ya las bases, empiezan a sembrarse las bases de que las construcciones tienen que ser así. Claro. Tienen que tener su lavabo, tienen que tener su suministro de agua, la gente no tiene que salir afuera a buscar el agua, o tiene que salir a la calle para hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, claro, se produce un cambio realmente espectacular. Y muchos indianos, sobre todo en Cataluña, van a venir con su dinero, claro, sobre todo a partir de después de la Guerra del Francés, de 1808, y tenemos, pues, por ejemplo, pues yo que sé, cómo crece Barcelona gracias al dinero que trae esta gente. Propio, hemos hablado alguna vez, creo, pues, por ejemplo, del cementerio del Poblenou, que es como un museo. Pues la gente se muere y los que tenían los indianos se hacen sus mausoleos, sus esculturas, y bueno, pues y muchísimo dinero que invierten en la ciudad de Barcelona. Gracias a ellos Barcelona cambia. Invierten en la industria textil. Y claro, hay un movimiento burgués que también ellos de alguna manera ayudan a potenciar con su cantidad de dinero inmensa que traían aquí, que fíjate que nos diferencia en Cataluña, por ejemplo, a otras partes del Estado, porque no se va a producir eso en Andalucía, no se va a producir en Extremadura, no se va a producir en Murcia, sino que la mano de obra de todos estos lugares viene a Cataluña en toda aquella expansión, por ejemplo, de la industria textil. Lo que pasaba en Inglaterra en aquellos años que tú comentabas, nosotros tenemos nuestra revolución industrial textil, sobre todo en Cataluña. Y especialmente en esta zona de Mataró, que es una de las zonas textiles por excelencia en aquel momento. En los años 60, por ejemplo, en enorme, 1960. Sí. Era enorme, ¿no? Hasta tal punto que aparece otro indiano, ¿no? Sí, pero déjame que ponga encima de la mesa Marqués de Comillas, encima de la mesa, este nombre, y esa polémica que le quitaron la estatua que tenía en Barcelona. ¿Qué opináis de esta polémica vosotros del Marqués de Comillas? Pues es que no sabía nada. No sé, bueno, la polémica en sí, si me la recuerdas, porque ahora mismo... Bueno, la polémica es que Marqués de Comillas, otro de estos indianos, ¿no?, que aportó muchísimo dinero también en Barcelona, fábricas, etcétera, etcétera, pero, bueno, era negrero. Es que, ¿sabes qué pasa? Es verdad que muchos de los indianos... Mira, se decía, por ejemplo, que a veces, en según qué épocas, si tú eras capaz de fletar un barco y te lo traías y te llegaba cargado de especias, las especias eran los antiparasitarios que teníamos aquí. Estamos hablando de las epidemias, la gente, imagínate, cuando iba al lavabo, todo lleno de parásitos, ¿vale? Pues, ¿qué eran los antiparasitarios en aquella época? El clavo, las especies. Sí. Las especies. El que traía un barco de especies ya se podía retirar, ¿vale? Pero es que el que traía un barco de esclavos... O sea, generalmente, la gente que traía un barco de esclavos ya se retiraba. Es que... realmente es complicado. Es complicado, ¿no? Pero hay una crónica, salió en La Vanguardia hace unos años, no sé si la hizo Víctor Amela, ¿no? Con un familiar de uno de los indianos que de alguna manera escribe la historia de su bisabuelo o tatarabuelo indiano, que la historia es que parece ser que es el último barco que va a la isla de Pascua.
haciendo un viaje de estos, de aprovechando pues el transporte de mercancías y tal y cual, y al final para en la isla de Pascua para atrapar esclavos, cargar el barco, y es el último transporte de esclavos que se hizo de la isla de Pascua, y si no recuerdo mal, el indiano, la familia era de aquí de Masnou. Entonces, claro, ya era como retirarse, es decir, era muchísimo dinero. Ya vendían el barco incluso. O sea, se vendía el barco, se vendía la mercancía y ya se acabó, la vida resuelta. Retirar. Es complicado. Es muy complicado A ver, este tema. Sí que es verdad que si te lo pones, si entramos y empezamos a profundizar, pues al final puedes compararlos con elementos como Franco, y claro, ¿qué hacemos? ¿Dejamos las estatuas de Franco? ¿Las quitamos? ¿Dejamos los monumentos a un dictador? ¿Los quitamos? Al final todo es complicado. Claro. Es muy complicado. De Josep Xifré y Casas no se sabe, no se sabe exactamente si él traficó con esclavos. Sí que hay crónicas que dicen que en sus haciendas, porque claro, tenía haciendas de caña de azúcar, etcétera, etcétera, sí que las crónicas dicen que tenía esclavos, que en las fiestas los vestía de blanco. Todo apunta a que sí. Que los trataba realmente bien. Sí. Incluso en la crónica hay una crónica simpática porque le da la carta de libertad a su esclavo mano derecha, pero luego lo vende y él tenía como la exclusiva o la patente de una forma de trabajar las pieles, que se ve que era muy buena, ¿no? Esa forma de tratar la piel y tal, y luego pues el esclavo pues no sé si vendió o dio a conocer el secreto de la patente. Claro, eso le produjo a él pérdida de beneficios, porque claro, ahora todo el mundo sabía cómo trataba las pieles. Claro. Ahora me viene la fábrica del Calisay, por ejemplo, cómo se traían las materias primas, también era un indiano, de cómo se traían las hierbas de ahí de este mundo, ¿no? De este nuevo mundo, para hacer una bebida que en su día pues también tuvo su fama, ¿no? Sobre todo por la forma de la botella. Hasta hace relativamente poco, no sé si está activa. La fábrica seguro que no, pero no sé si la bebida existe, pero ya cambió el propietario hace unos años, ¿no? Y parece ser que el producto ya nos lo dan. Primero ya no tiene la fama que tenía antes, ¿no? Ni en fin. Lo recuerdo. Bueno, dejamos a los oyentes que nos dejen sus comentarios también. ¿Qué opinan especialmente de esta polémica que dices? Sí, entre comillas, sí. Y que no sean muy duros con nosotros. Retirarle la estatua o no. O sea, tiene que mantener esta estatua. Teniendo en cuenta que el Marqués de Comilla hizo muchísimo por Cataluña. Por eso, pero muchísimo tanto a nivel de hospitales, o sea, dio muchísimo dinero. Y claro, ¿de dónde sacó este dinero? Claro. Pues insto a los oyentes que comenten qué opinan también. Tengo mucha curiosidad, y que no nos pongan mucho a parir, que nos critiquen, pero no mucho a parir. Y se dice que muchos de ellos hicieron grandes donaciones precisamente para compensar o pedir perdón lo que hacían. Por lo que habían hecho, ¿no? Y ahora volvemos al chacachá del tren. Pero ahora Cataluña, sin la historia de los indianos, no sería la misma. Seguro que eso no. Es indiscutible. Seguro que no. Y ahora sí, si os parece, ahora sí que os voy a preguntar ¿cuál fue? Porque antes de reseñar una cosa muy importante, fijaros que la primera línea ferroviaria de Inglaterra fue en 1830. Ostras, y en 1837 ya había otra en Cuba, ¿no? O sea, se dieron muchísima prisa. Sí. Algo casi increíble, ¿no? Muchísima prisa en hacerlo. Pero, en cambio, en la península ibérica tardaron un poquito más. Estamos hablando del 28 de octubre de 1848. Pablo, ¿dónde se hizo esta primera línea de tren en la península ibérica? La primera línea de tren, ahora sí, en la península ibérica, es la que hemos comentado varias veces, que unía Mataró con Barcelona. Y es bien curioso lo que dices, ¿no? Que con lo inmensamente grande que es España o lo inmensamente grande que es Cataluña, decidan hacer esa unión de dos ciudades que sí que son, evidentemente Mataró era muy importante por el textil que tenía y por las revoluciones que has comentado industriales, pero es que se complica la vida realmente mucho por esto que he comentado, porque deciden pasarla por el mar y se encuentran en el primer escollo, que es el primer túnel de la península, que está en Montgat precisamente. Y me parece bien curioso que aquí no sé si tú tendrás más datos, yo no lo sé que es patrimonio, que no decidiesen tirar la montaña abajo, y lo digo así, o sea, porque no es una montaña especialmente alta, es un turó, es un mirador.
Pues Y ese- mira, fíjate una cosa que es curioso. Aquí en Mongat, Ujú. algunos dicen que podría ser Monte Hécate, pero lo que no hay duda, parece ser que el geógrafo Ptolomeo, Ujú. en el siglo II Ujú. después de Cristo, dijo que aquí había un promontorio lunar. ¿Verdad que sí? Promontorio lunar. Es decir, promontorio es decir, un lugar donde se veneraba a la luna. Estamos hablando en estas zonas, recordar, aparte de los romanos, por supuesto, ya en esta Sí, sí. época, pero pervivía también algunos de la cultura íbera. Que de hecho la línea férrea es prácticamente la misma línea de los romanos, por donde pasó nuestro querido Escipión. Por supuesto, No que- es exactamente por ahí, pero muy cerca. es que los romanos, Gran Vía. los caminos que hicieron, los romanos, se han mantenido incluso para las nacionales, Ujú. directamente. Debajo estaban pues los caminos romanos en la península ibérica. Y estamos hablando de Mongat, ¿no? La importancia de Mongat, cómo los íberos, aparte de estos cultos solar, también tenía este culto a la luna, Ujú. muy importante para los íberos. Culto solar, por ejemplo, podemos ver, si alguno conoce Badalona, Ujú. la famosa Cruz de Montigalá, una montaña que hay muy cerquita de lo que es la ciudad de Badalona. En esta montaña hay una gran cruz que fue erigida en el 1913 en conmemoración de el edicto de Constantino, en el cual ya no se prohibía de alguna forma la religión cristiana. Pues bien, aquí se han encontrado pruebas, inscripciones que nos dicen que había un promontorio solar, culto al sol. Claro, si seguimos horizontalmente hacia el norte, vemos otros dos poblados íberos que tiene Badalona, que es Cambuscá. Ujú. Y de Cambuscá, prácticamente yo creo que en línea recta hacia el mar, encontramos esta pequeña elevación de terreno, Sí, porque es una montaña de mar. Ujú. De mar. de mar, Ujú. correcto, en la cual aquí se veneraba a la luna, de una importancia De capital. ahí. A lo largo de la historia, por ejemplo, las invasiones napoleónicas, este punto fue clave tanto para las tropas de Napoleón como, por supuesto, también las gentes que se resistían. Fue un punto clave para intentar no aislar Badalona, porque a Badalona, por supuesto, si tienes lo que es un río, que es el río Besós, Ujú. y tienes este lugar donde con pocos hombres puedes defender este lugar, porque era un lugar inexpugnable desde el mar. Claro. Inexpugnable desde el mar, desde tierra se podría. Pero el caso es que en este lugar parece que hay secretos escondidos. Quizás cuando se realizó este primer túnel de la historia aquí de la península ibérica, para que pasara el tren, comenzaron a descubrir alguna cosa. Y por eso, actualmente, con todo lo que ha pasado, con todas las personas que mueven estos trenes de cercanía, estos trenes que tú lo coges casi cada día, Pablo, que lo conoces perfectamente, Y odio a muerte ahora mismo, pero sí, sí. quizás por eso no han hecho la doble vía. Bueno, doble vía tiene, porque este túnel tiene doble Sí. vía. Lo que pasa que lo que no se puede tocar, y esto está entre el mito y la realidad, es que el túnel, como es el original, se supone que todavía es el original, reformado evidentemente, y lo de arriba, como bien dices, ahora es considerado parque natural, por lo tanto no se pueden hacer No se puede obras. tocar. Entonces, ¿cuál es el problema? Estamos ante la línea de tren, yo creo que una de las que más tráfico tiene junto con la de Sitges, que sería el lado contrario, porque es playa, y no caben las 470, que son los cercanías de doble piso. Entonces, claro, nos encontramos ante una línea que va cargadísima de gente, que por este túnel, que es histórico, no permite entrar las de doble piso porque tocan. Aquí seguro que algún maquinista nos lo podrá corroborar o no, pero esta leyenda y esta historia existe desde siempre. Pues yo le tiro un poco a la simbología. ¿Qué significa Mont Gat? Montegato. Monte del gato. Y uno de los atributos de Isis era El el gato. gato. Y el gato para los egipcios era un animal lunar, por sus ojos. ¿Qué le pasa a los ojos del gato, por ejemplo, con la luz? Se cierran, se vuelven Se abren, lunas, se cierran, vuelven lunas, ¿eh? claro. Como la luna, que tiene crecientes y decrecientes, pues se decía que el gato veía por la noche,
¿eh? Se le abren las pupilas y sus pupilas juegan como la luna juega, haciendo sus crecientes y decrecientes. Y como me estás diciendo, la posibilidad de que hubiera sido un lugar de adoración, un templo, pues quizá la tradición ha querido ver, porque también se representa a Isis a veces en forma de gato. O sea que a lo mejor es un templo lunar bajo la figura de Isis. Dejamos aquí abierta la respuesta. Quizás algún día podamos conseguir saber qué se encuentra en este lugar tan extraño, ¿no? En Montgat. Y estamos hablando de que, claro, ¿quién se empeña en hacer justamente esta línea de tren entre Barcelona y Mataró? Que, hombre, sí era importante, como tú bien has dicho, pero que tampoco era una cosa como para volverse loco, andar ¿no? haciendo túneles, ¿no? Pues bien, un indiano, Miguel Viada. Un indiano que vio cómo funcionaba la red ferroviaria ya en el viejo continente, es decir, en el nuevo continente, perdón, en América. Y claro, y quiso regresar a su ciudad, que era Mataró. Se empeñó a decir, vamos a hacer un tren que vaya desde Barcelona hasta Mataró. Claro, para esto se necesita muchísimo dinero. Muchísimas personas que intentaran pues dar este impulso, dar este dinero. Muchos ingleses, por cierto, muchos ingleses participaron en este proyecto, pero se retiraron en el último momento debido a las guerras carlistas que azotaban España. Claro, estábamos viviendo unos momentos aquí en España donde las guerras carlistas, las guerras entre hermanos, estas protoguerras civiles, vamos a llamarlas así, ¿no? Ya aquí en España se produjeron nada más y nada menos que 3. Por lo tanto, la inestabilidad política hacía que todo eso se fuera retrasando hasta que hemos dicho en 1848. Y que imagino que la construcción de la línea fue larga también. No había la ingeniería de ahora, ni mucho menos. Se cuenta la anécdota que Miguel Viada incluso tenía miedo de que destrozaran las vías. Y entonces que incluso él mismo hacía guardia, muchas veces, para que las vías al día siguiente, de cuando se comenzaron otra vez los trabajos, se retomaron los trabajos, estuvieran en su sitio. Porque aquí fue un shock para la sociedad. Vamos a ver, el ser humano en los cambios le cuesta. Y más de que es un cambio orográfico, como decíamos. O sea, que cambias la forma de llegar al mar, que no es moco de pavo. No es poco, correcto. Y tenía que salvar primero la ingeniería de un salto increíble también con la construcción de esto. ¿Por qué? Porque tenían que aprender a varios puentes, este primer túnel que ahora nos parece muy fácil, ¿no? Con la tecnología que hay, pero hacer un túnel de estas características en aquella España después de estas guerras carlistas era algo sorprendente. A pico y pala. No había otra. Y también con algo de dinamita. Bueno, sí, vale, pero a pico y pala, vamos. Sí, directamente. Hay algún barrenito y alguna cosa pero después. Exacto. Y entonces, claro, finalmente se pudo construir. Y lo que se tardaba a lo mejor 6 horas en carro, se podía hacer en media hora, según las fuentes. Claro, a mí me sorprende. No hacía parada. O sea, claro, era directo Mataró. Sí, pero iba a 40 y pico kilómetros, ¿no? 1 hora y pico, una hora. Más o menos. No, este ya iba un poquito más rápido. Iba más rápido este. Yo creo que llegaba a los 80 apurando y apretando. Sí, pero piensa que no hacía parada. No. Y no tenía tampoco la curva que tiene, por ejemplo, en San Adrià. Entraba de otra manera, no recuerdo ahora bien el tramo. Pero... Bueno, pero han pasado unos cuantos añitos, yo creo que podrían haber mejorado un poquito. Ahora se tarda 45 minutos. Las vías. Para en todos lados. De hecho, claro, cuando Mataró va creciendo, se tuvo que hacer una rotonda para girar a los trenes, y esa rotonda está debajo del mar, está todavía aquí, y hay vías en la estación y en la zona de Mataró que son originarias de entonces, y de hecho hay vías que todavía son originales de la primera línea cuando ya se fue hacia el norte. Hay que decir que hay 30 kilómetros entre Mataró y Barcelona, más o menos. No es un... La línea que se construyó era de unos 30 kilómetros. Unos 30 kilómetros. No era gran cosa, pero para entonces fue un enorme esfuerzo. Mira una cosa. Hoy día, por ejemplo, sabemos que en Badalona, por donde pasa la vía del tren, justamente, bueno, pues han hecho lo que es van a hacer una manga que ya está, digamos, ya medio construida, una manga que el mar se internaría dentro de lo que sería de la tierra, construcciones alrededor de esta manga, construcciones de hoteles, apartamentos, etcétera, etcétera. Claro,
para mover un poquito, elevar un poquito lo que son las vías del tren, para que puedan pasar los barquitos, los veleros por debajo, está costando muchísimo. Está costando muchísimo hacer esa ingeniería. Imaginaros en 1848 para realizar esta obra. Pero en Badalona no es tan complicado, yo creo, el camino. Yo creo que es mucho más complicado, y ya nos vamos de estos temas, pero zona de Vilassar, Premià y todo esto, que es mucho más cerca al mar. Badalona entonces no era tan como ahora, no está. No, estoy comparando la vía entera, o sea, con lo que actualmente se intenta hacer, que valdrá muchísimo dinero. Salvar el Besós y salvar ríos que no son especialmente pequeños, ahora no lo parecerán, pero el Besós es un río ya ancho, no es el Ebro, pero es un río ancho, y salvar esto. Pues sin duda este hombre Miguel Viada, yo no sé si tiene, vosotros conocéis más esta zona, no sé si tiene Mataró, tiene algún lugar. Tiene una plaza y un instituto y poco más. Tiene, la Plaza Miquel Viada, que es la plaza de la estación, que ha estado... y un monumento con un personaje de muy relevante o relevancia alquímica, porque ¿sabéis quién está allí? ¿En Mataró? Sí, en la estatua que hay. ¿Cuchi Cadafal no? No, es Mercurio. Ah, tenéis a Mercurio allí en la estatua. Sí. El mensajero. Mercurio, también el dios, bueno, para los alquimistas, pues bueno, es extraordinario, ¿no? Pero también el de los de los comerciantes, ¿eh? Uh-huh. Y va con sus alitas en la cabeza, con su casco, con sus alitas en los pies, es la original, y una ruedecita que es la rueda del tren, y la movieron de sitio porque antes estaba en la plena plaza, que era un desastre, aquella plaza, era feísima, y la han quitado y la han apartado, ¿no? Que por cierto, Mataró, igual que fue relevante en cuanto a ser la primera ciudad que se une con un tren con Barcelona, ¿sabéis? La primera autopista de España. Mataró-Barcelona. Es decir, que Mataró y Barcelona tienen unos vínculos realmente muy extraordinarios, ¿no? En el la primera autopista en los años 60. Es que hace años 60. Sí, hace poco hizo el 50 aniversario, el 60, no recuerdo. Sí. La primera autopista de carril de pago. Tenemos ese defecto en Mataró, pero bueno, Mataró realmente, y aquí sí que voy a hacer un momento crítica, o sea, sí tiene el Instituto Politécnico Miquel Viada, o sea, tiene un homenaje a Miquel Viada, tiene también esta plaza Miquel Viada, y ya está. Y la estación sí que sé que se ha reformado varias veces, pero es bastante original, está muy reformada evidentemente, pero sigue siendo el diseño original, pero por no queda ni el tren original. O sea, la Mataró, que es como se llamaba ese tren, que es por cierto muy feo, pero es historia y ya está. O sea, si la buscáis, la Mataró, se llama así, la locomotora Mataró, es verde, es muy fea, es pequeña. Los vagones están de madera, los asientos. Totalmente desastrosos, sin ventana, desastroso en los ojos de hoy. Entonces era súper avanzado. Pero está en el, o sea, todo el mundo pensaría, vale, hay una réplica que es exacta, que también tiene, aquí ya me voy de datos, pero igual tiene 100 años la réplica, quiero decir que no es que sea la réplica actual, o 60, da igual, o 50, no lo sé, tiene una réplica, no es la original. El caso es que no está en Mataró. La Mataró está en Vilanova, o en el Museo del Ferrocarril de Vilanova. En Mataró no hay nada que te explique y te recuerde que estás ante la primera línea de tren de la península, o de España, da igual, aunque si queremos obviar Cuba y todo aquello. Pero en el año 98, se hizo que era justo cuando yo salía de mi trabajo en Mataró, se le hizo el aniversario. Y me consta que sé que hay un grupo de personas que sí que intentan mover esto, o sea, pero al final es lo de siempre, son grupos de personas que la traen la Mataró a Mataró y hacen ese viaje original, pero claro, no suelen, por lo que voy viendo en redes, no les suelen dar muchas ayudas, porque primero tienes que paralizar una línea de alta densidad de tráfico, porque es que es una línea de de muy alta densidad de tráfico ferroviario, por un tren que circula como circula, que es todavía a vapor y es muy lento ya para los estándares actuales. Y sé que hacen un pequeño recorrido que creo que van a Cabrera y vuelven, o ya ni llegan a ir, porque claro, hay que girarlo, ¿no? Claro. El caso es que Mataró, o sea, tú sabes esto porque alguien te lo explica, pero si no, nadie sabe. Sí está en el monumento, pero nadie sabe. En la estación ni siquiera hay una placa o algo. Hay la placa de a qué altura estás del mar, que está muy bien, pero no hay nada. Sin embargo, te vas a Madrid y en la estación de Atocha de Madrid está el homenaje a Miquel Viada. No entiendo nada. Ese es el problema que tenemos. Ya no entro en política, o sea, no es una cuestión ya ni política, creo que es
una cuestión que no se lo merece. O sea, si esta persona construyó esta línea, que menos, no sé, que todo vale dinero, pero un museo, una casa museo, tampoco no estoy diciendo que pues, querían poner el Museo del Ferrocarril aquí en Mataró, y eso entiendo que es muy complicado porque tienes que meter trenes pero al menos una pequeña, o sea, tenemos una muestra. Es curioso porque tenemos en la Plaza Granollers de Mataró la réplica del tranvía que unía Argentona con Mataró, y en Argentona está el otro tranvía, y creo que no son réplicas, que son los originales. El de Argentona estoy casi seguro que es el original, el de Mataró no lo sé, pero quiero decir... Pero lo han puesto de adorno en una rotonda. Claro, pero bueno... O sea, que la gente no puede ni subirse porque no se puede acceder a la rotonda. Claro, pero, o sea que, pero lo ves y dices, esto ya te entra una curiosidad, ya ves que hubo un tranvía, y siempre lo decimos, ¿no? Cada vez que hay obras en Mataró aparecen las vías del tranvía, sí, porque estuvo conectada con Argentona y todo el centro de Mataró. Parece mentira, ¿no? Mataró, que ahora esté tan ninguneado por tantas cosas y sin embargo tenga esto y no sea capaz de tener, aunque sea... Igual ahora la han puesto y me matan los mataronenses. Pero yo juraría que no existe todavía ni un solo monumento a esa Mataró original. Una réplica pequeña, un algo. Y hasta aquí mi crítica. Mataró. No, está muy bien llamar la atención de las autoridades, o aquí como corresponda, porque directamente son cosas que hay que recordar. Bueno, pero porque, fíjate, hasta ahora yo pensaba que no llegaríamos, y se nos va a quedar corto el programa, de la historia que tiene el tren. Entonces, si tienes tanta importancia de haber sido la primera línea de la península o de España, da igual, y de haber conseguido crear el primer túnel de la península y de aquellas vías que estén en algún sitio visibles, es una tontería al final, nadie las va a usar para nada, pero... Bueno, y el puente férreo que tienes encima del río Besós. Sí, lo que pasa que cuando pasas hace cloc. Alguien no sé si lo hace, pero sí, años atrás te chocaba el aire con los hierros aquellos, ¿no? Lo hace. Pero creo que ese no es el original. Y ahí ya sí que te hablo de muy lejano oído. Creo que antes hacía la curva en otro sitio y estaba el puente un poquito más alejado. Pero en cualquiera de los casos da igual. O sea. Pero para eso recordaba, yo no sé porque ahora no viajo mucho en tren, pero recordaba como una especie de Torre Eiffel, ¿no? Que cómo está construida, sí. Pues tumbada, igual, ¿no? Con hierros ahí, con tuercas, ¿no? Y eso se mantiene igual. Puente, se mantiene igual. Y claro, a eso me refiero, ¿no? Que en Mataró todavía, o en la zona, no haya un homenaje a este personaje, más allá de que sí, que tiene una plaza y que tiene un y otra anécdota que me acuerdo, que en mi época, los años 90, el tren, por ejemplo, aquí de Mataró hacia Llavaneras, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿os acordáis que se cayó la carretera? O sea, el túnel de la carretera se cayó. San Simón. En San Simón. Y el túnel de la vía férrea, que tiene muchísimos más años que la carretera, ese ahí estaba vivito y coleando. De hecho, hay fotos de la Nacional 2 hundida, porque pasó la riera de San Simón y se llevó el agua. Se llevó la carretera, pero no tuvo narices de llevarse el túnel que se hizo, bueno, hace muchísimos años. Y mi padre, que trabajaba en aquella época, pasó por encima con el túnel, con el puente al lado roto, porque verificaron que estaba bien, que aguantaba, y el tren... Lo que pasa es que una de las vías sí que se hundió. La vía, digamos, dirección Barcelona se hundió, pero la otra estaba perfecta. Hacían el cambio de vía, pasaban por allí. Pero bueno, que las construcciones antiguas a veces... eran diferentes. Que se oían a los romanos y las construcciones antiguas aguantaban, ¿no? La verdad es que antes de adentrarnos en otros secretos de accidentes de trenes, desgraciados accidentes y otros también ataques terroristas que todos recordamos, yo creo que vale la pena hacer un recorrido. Vosotros seguramente en las películas del oeste habréis visto esa imagen, ¿no? De ese, como los indios llamaban, el caballo de hierro que se acercaba, ¿no? Y cómo hay una historia muy curiosa, ¿no? Como la primera línea que tenía que unir el este con el oeste se inauguró en el 1869 en Utah. Y cómo esas hazañas de estas empresas, que eran dos empresas, de la Union Pacific y la Central Pacific. De estos se han hecho hasta películas, ¿no? Sí. Como intentaban a ver quién hacía más metros en un día, hasta que al final el Congreso dice, no, oye, tenéis que llegar hasta aquí. Pues les dijeron un punto de llegar para que esta competición no se llevara más vidas de los trabajadores. Es que ese era el problema, y de los usuarios, porque al final, a diferencia de lo que hablábamos, construían los puentes y todo a correr. Bueno, y la mano de obra que trajeron de China, por ejemplo. Tantos chinos ahí para construir la vía. Y los puentes se caían con los trenes.
Exacto, porque es que claro, es que esta carrera, ¿no? Esta carrera de estas empresas, bueno, directamente fue una de las grandes hazañas, ¿no? Uno de los logros de Abraham Lincoln, aunque la línea se inauguró 4 años después de su muerte, ¿no? Pero fue un legado que él quiso dejar directamente tan importante, ¿no? De cruzar este gran continente americano, ¿no? Claro, pero imagínate a nivel político los presidentes cómo se empiezan a mover ya. Claro. Los futuros presidentes que se presentan a elecciones tienen la posibilidad de ir moviéndose de estado en estado, Claro. Con y de estas presentarse y hacer sus discursos porque el tren se lo permite. Exacto, y la civilización del este hacia el oeste, aquellas grandes llanuras, claro, llega gracias al tren. Claro. La gente llega gracias al tren, porque antes los caminos eran Y el muy oeste peligrosos. era muy oeste. Claro. Gracias a la llegada del tren supone este gran cambio, también por desgracia para los indios, pero Sí, bueno, claro, siempre en la historia siempre hay un grupo que por desgracia cobra. No sé cómo nos apañamos los humanos, que siempre hacemos mal para hacer algún supuesto Porque bien. evolucionamos con el mal. Somos especies que evolucionan con el mal, está claro. Pero es curioso y muy interesante lo que dices, porque me sirve como hilo de conductor y para comentar que evidentemente los trenes en la cultura general están muy ligados. Y es que ahora te iba a poner un ejemplo de cómo se vivió este cambio gracias al tren por un videojuego. Y es que hay un videojuego de la Play 3, que creo que también está en la 4 remasterizado, que se llama Red Dead Redemption, que ahora ha salido la segunda parte, pero hablo del primero, en el que tú eres un cowboy del oeste, pero del oeste final, del oeste en el que llega ese tren y trae eso que llamamos civilización, que aquí ya podemos discutir mucho si es civilización, si no lo es, pero digamos que trae lleva el este de Estados Unidos al oeste y lo convierte en lo que un poco al capitalismo, lo que hablábamos, ¿no? Y este videojuego lo plasma muy bien. Entonces quería comentarlo porque la cultura y los trenes están inmensamente ligados y aprovechar, no sé si me da tiempo. Sí, adelante. Porque quiero hacer una recomendación muy rápida. Evidentemente hablaremos de trenes famosos, aunque sea de pasada, pero sí que quiero aprovechar para recomendar un documental que se titula El Expreso de los Balcanes, que es un poco en la línea de lo que hablaba de este videojuego, o de cuando llega el tren al oeste, pues en este caso es cómo este tren une lo que un día la guerra desunió, que son los Balcanes, Croacia, Serbia, también Bosnia, todo esto, porque este tren, este documental está repartido en 5 capítulos, y lo que hace es simplemente viajar dentro de estos trenes hablando con la gente. ¿Y cómo ves a tus hermanos los serbios, a los croatas, o a los no sé qué? Y cómo todos van dando sus versiones conforme va cambiando, la historia conforme el tren va viajando de un punto a otro. No tiene más, pero es una forma de ver cómo el tren, dentro de lo malo, también es capaz de unir. No solo servía para llevar a judíos al crematorio, también une. Sin duda, se puede utilizar para el bien y para el mal. No, pero me refiero porque al final en la cultura, dentro de la cultura, está muy marcado, ¿no? Perdón. Claro, porque conocer al vecino siempre está bien, yo creo, ¿no? Y el tren también propicia eso, de alguna forma, propiciaba eso, de alguna forma, conocer lo que hay más allá de donde siempre has estado. Pues quería aprovechar para este documental, que se llama El Expreso de los Balcanes. Apuntado queda este documental. Y sin duda, claro, hemos hablado ya de los trenes estos de Estados Unidos, claro, pero esos míticos viajes de aventura, sin duda porque siempre que hablamos del tren, es como vivir una aventura, ¿no? Es como algo romántico que hay dentro de nosotros que nos atrae del tren. Y, por ejemplo, el transiberiano. ¿Qué os dice el transiberiano? Blanco, ¿no? Ya verás. Blanco. Estepas rusas. Sí. Bueno, quizás es la culminación del tren, ¿no? Porque tiene tanta fama, ¿no? El Orient Express, el transiberiano. Sí. Son así. Sí, pero es curioso cómo hay trenes que llegan a trascender más allá de su mera función, que es llevarte de un sitio a otro, ¿no? El Orient Express es famoso, entre otras cosas, porque Agatha Christie lo hizo famoso, ¿no? Con su asesinato en el Orient Express y en algunas novelas más. Pero
era un tren ultra lujoso de la época, que por cierto está Un abandonado. Titanic Era un Titanic y está abandonado completamente. Y si buscáis fotos podéis entrar en nosmiran.com y Desde el poner Orient 2009. Express. Sí, Desde está el 2009 abandonado. está abandonado. Y te puedes subir a él pero es mítico, igual que el transiberiano que cubre todo, o sea, no sé cuánto es el viaje, pero cubre toda la estepa rusa completa. O sea, Unos datos, simplemente. El expreso de Orient Express, el famoso Orient Express, unía París con Constantinopla. Por tanto, toda Europa, sí. directamente toda Europa, increíble. Y ahora vamos, desde su inauguración, que fue su inauguración, cuidado, estamos hablando de 1883. Sí. Es decir, ya es una época muy antigua que unía todos estos países de Europa. Y claro, si estamos hablando del transiberiano, a mí algún día me gustaría ir y hacer esta ruta, porque estamos hablando que pasa por lugares por Rusia, por Mongolia, por China, y tiene unos 9.288 kilómetros. Ni más ni menos. Son 10 días, ¿no? 15 días de viaje completo, me parece. No está mal, la verdad que no está mal. Bueno, se supone que con paradas y eso... Sí. Y la verdad es que, claro, estamos hablando de un ferrocarril que se inauguró el 21 de julio de 1955, más cercano, pero cómo que ha trascendido a nuestra sociedad, ¿no? También es eso, el cine, la cultura popular, creo que ha aparecido en varias películas y en libros, evidentemente. Sí. Pero también es toda una aventura. Sí, no hace falta que nos vayamos a Rusia o a París. Es que tenemos el ejemplo del Al-Ándalus, que creo, y aquí me lo dirán los compañeros de Andalucía, que aún está en activo y es otro tipo transiberiano, gran hotel que cruza Andalucía completa para hacer un viaje de lujo. Sí. Y es el Al-Ándalus o el Hiram Bingham, que es en honor a... Este es el del Machu Picchu. Quiero decir, hay muchísimos trenes famosos, pero es que en España, y lo decía antes, somos potencia construyendo trenes, aunque parezca mentira. Y tenemos el AVE. Y el Transcantábrico, que es otro hotel de lujo que hace el norte, que hace sus paraditas y son es el gozo gastronómico, porque te llevan a lugares para comer, lugares a visitar y por la noche pues a viajar, ¿no? Como y que curiosamente no es de Renfe. No, es FEVE, ferrocarriles de vía estrecha. Y aquí tenemos... Que van muy lentos, pero aprovechas y además por unas zonas preciosas, que es todo el norte de España, ¿no? Sí, exacto. O sea, quiere decir que hay trenes... a montones que tienen historia, tienen gastronomía, tienen todo lo que nos pueda gustar de un viaje, sin duda, para poder disfrutarlo, con todas las comodidades directamente, porque yo he visto algunos trenes que tienen unas comodidades enormes. Sí, está claro, y aquí hablamos, o sea, cuando hablo de que España es potencia, hablo de esta construcción, de este tipo de trenes. O sea, evidentemente la logística es otra cosa. O sea, somos un desastre como país conectado, porque no somos heliocéntricos, creo que se dice, ¿no? Todo pasa por el centro y las interconexiones exteriores no se hicieron bien y ya está. Y ahora se está intentando rehacer. Pero... Si me disculpas, simplemente aquí quizás uno de los grandes errores es que, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y cada ciudad tiene... pues la ciudad de la tecnología, la ciudad de las artes, la ciudad de... Está interconectado, etcétera. Pero en cambio aquí tenemos Barcelona y Madrid y para de contar. Claro, y ahora Zaragoza un poco. ¿Por qué? Valencia, Sevilla. No, sí, pero aquí empiezan a despuntar, pero ha costado mucho. Incluso nuestras grandes constructoras, por ejemplo, de barcos, los astilleros que tenemos y todo eso, también están a la baja. Es decir, hay que quizás, para poder lograr una simetría, repartir pues lo que hay, tecnología en un lugar, etcétera. Es que el elemento tren con la política está inmensamente ligado, al menos en este país, y el ejemplo más claro es que la primera línea de AVE no fue Madrid-Barcelona. Se negoció, ¿qué quieres? ¿Juegos Olímpicos o AVE? Las dos cosas no pueden ser. Y el señor que había presidente entonces decidió que... Madrid-Sevilla. Entre todos, porque al final da igual unos que otros. O sea, se hizo una vez Madrid-Sevilla. Conectó la Expo 92 con Madrid a cambio, entre comillas, y enténdame que no quiero entrar en politiqueo, de los Juegos Olímpicos. Pero pero bueno, estamos hablando de 1992, vale. Pero es que hasta 2009, creo,
no se conecta Y Barcelona con Madrid. También había que si Iberia iba a perder muchos viajes Barcelona-Madrid. Sí, está claro que todo es... Esto es política. Y la conexión con Francia, que sí, pero desde Barcelona se utiliza el tren políticamente, y hasta que no se ha querido porque políticamente no ha interesado, no se ha conectado las dos grandes capitales del país. ¿Y qué hacemos con las paradas del AVE donde se suben 15 o 20 personas? Sí, se suben, como Calatayud. Yo estoy encantado de que Calatayud tenga AVE. No estoy de acuerdo. Yo en Calatayud he ido muchísimo. Porque tú vas mucho. Yo voy mucho a Calatayud, la verdad. ¿Cuántos se bajan contigo? Muchísima gente. Bueno, no te sorprendería, muchísima gente. Bueno, mejor, Pablo. mejor. Y se sube también muchísima gente. Mejor. Y yo que me alegro No, porque yo te soy lo digo usuario de Calatayud. actualmente porque yo también. Yo voy bastante a menudo. Y la verdad es que me sorprendió que un lugar así, pues tanta gente. Estamos hablando de una cantidad muy importante que ya da rédito a esta parada. Y me alegra, pues, sabiendo los problemas que tuvieron para construir la línea, porque ahí en Calatayud, que era un pueblo de 12.000 habitantes, pongámosle como mucho, de golpe fueron 20 y tantos mil habitantes, porque se contrataron como a 8.000 bosnios en un inicio y luego a 8.000 romanos. No lo digo como crítica ni racial ni nada, sino que es que el pueblo no asumía la ingente cantidad de trabajo que tenía que hacer. Y es curioso, cuando vas a Calatayud, que un altísimo porcentaje, un 30% de la población pueda ser rumana de esto, y bien aposentada y bien, ¿no? Sí, pero ya te digo que estamos hablando de esta estación, que yo lo uso bastante a menudo. Yo me alegro. O sea que hay un repunte importante. Igual la de Guadalajara, aquel pueblo de aquel político que vendió sus tierras y casualmente hizo una estación. A ver, el claro ejemplo lo tenemos tanto en el campo de Tarragona, que está a 2 o 3 kilómetros de la ciudad, y en Guadalajara y todos estos sitios que las estaciones están... No es que estén lejos, es que están a 10 kilómetros a lo mejor de la ciudad. Ese es el problema. La corrupción política que ha habido con el tren siempre. Pero el AVE es una maravilla. El AVE es una maravilla. Las cosas como son. El AVE es realmente... Tal maravilla que se está haciendo el AVE a la Meca. O sea, la Meca, el tren de la Meca la Medina, ¿no? Está haciendo... Está haciendo Medina-Meca. Está haciendo y también AVE, vaya. Ahí en California también hay una y vía. Tiene colaboraciones con Japón, que no es moco de pavo, o sea, siendo los más punteros en cuanto a trenes, y también con Alemania. Quiere decir que España, Talgo, concretamente, que es tren articulado ligero, Goicoechea, Oriol, ya lo diré bien, es puntera en todo esto. ¿Y qué es Talgo para los que no...? Talgo antes eran es la marca, es la empresa, es una de las empresas que hace trenes, y sí es el mítico tren de España de toda la vida. Talgo que cruzaba... De pasajeros que cruzaba... 180 kilómetros por hora iba en su época, que ya era una velocidad importante, ya con su... en fin, podías irte... Bueno, no sé si todavía funciona, te puedes ir a París... Sí, todavía va, ahora ya vas a París en el AVE. Claro. Bueno, en el AVE o porque ya entra el de Francia, ya puede entrar hasta Barcelona, que eso ha sido... Te llevaba a Berna o Suiza, te llevaba, sí, no sé si a Lisboa, o sea que había una conexión internacional del Talgo. Hemos de pensar que en este país, hasta para esto, hemos sido muy cerrados. Y es que el ancho de vía que existe en España es más ancho que en el resto de Europa. Y se hacía para tener un control del paso fronterizo, entre otras muchas cosas. Y entonces cuando tenías que salir, podían pasar dos cosas: que te tuvieses que bajar en Cerver o en una estación fronteriza donde llegabas con un ancho y te ibas con otro ancho de vía, o que hubiese un intercambiador. Bueno, ya los talgos lo que hicieron es lo que tenían. Claro, que hicieron que los ejes del tren se plegasen se amoldaban, hacían la frontera, paraban un poco. Lo recuerdo porque he ido a París, ¿no? En Talgo. Claro. Me acuerdo que también he ido a Madrid. Entonces, bueno, te pones allí a dormir, duermes y cuando te levantas, pues ya estás en el lugar. Claro, ¿no? La construcción de los trenes es maravilloso. Lo que somos un desastre, lo he dicho en todo el programa, es en la administración. O sea, recordad cuando ibais a Madrid, antes de que llegase el AVE a Barcelona-Madrid, que en vez de hacer la obra completa y decir, bueno, ya inaugurarla y abrirla cuando ya estuviese hecha, se iba haciendo por tramos y tú ibas viajando en el tren, que era un AVE, bueno, un pseudo AVE, eran los Albia y todos estos que son mezclas. Llegabas a Lleida y a lo mejor estaba parado 20 minutos porque tenían que cambiar la locomotora para que entrase la locomotora del AVE y entonces cambiar de ancho. Hemos sido un poco desastrosos en esto. Pero al final estamos ligadísimos a la historia del tren. Con el potencial que hay, qué mal aprovechado está. Me gustaría, simplemente para acabar esta parte,
¿qué nos espera ferroviariamente hablando de trenes? ¿Cuál es el futuro del tren? Pablo, Luis. La velocidad. Se va a ir más rápido todavía. De hecho, hay unos estudiantes Franceses. y españoles también que están en un proyecto para el Se lo tren han tumbado. electromagnético. Sí, se lo han tumbado. Ya lo diré. Pero a ellos, o sea, el tren se está llevando a cabo, pero ellos estaban en un concurso y han perdido el concurso. Pero han llegado hasta la final, sí. Llegaron a la Del final. tren que quiere además hacer el Inter... O sea, veamos hasta dónde llega la cultura del tren. En este momento se está pensando de intentar conectar Europa con América en tren. Sí, sí. En un tren subterráneo, lo cual es una salvajada brutal. Se está hablando de buscar velocidades cercanas de los 1000 kilómetros Sí, por hora. esto ya, el SNFC de Francia ya está en los 650, 700 como algo normal. Aún no pilotados, o sea, aún no va gente, van los ingenieros en esos trenes. Pero hay vídeos que son espectaculares porque van a unas velocidades que mueven, o sea, entiéndanme la palabra, que mueven la imagen, o sea, como si estuviesen rompiendo la barrera del sonido, que no pueden, evidentemente, pero ahí está el límite. El límite está en la barrera del sonido, es lo que están intentando, que es muy lejano todavía, pero Maglev, el alemán, solo con imanes ya está llegando a 300 y 400 kilómetros por hora. Nos desmayaremos. Todavía no. No, pero hablando en serio ahora, también hay otro prototipo, no sé si llamarles trenes o no, que no sé si recordáis que salió la noticia que en Estados Unidos una especie que también se quería probar aquí en España precisamente por primera vez, que son unos tubos de conexión donde la velocidad podría ser... Eso es lo que dice Eso, Luis. increíble. Eso hay unos chicos Sí, españoles. ahí en esos tubos meter el tren. Sí, hay unos chicos españoles que han llegado hasta la final y en esos tubos también funcionan, yo no entiendo de ingeniería de trenes, pero sí que son trenes básicamente, también son bastante imantados, funcionan con electromagnetismo y cosas así. Al final también la función es intentar quitar las catenarias, que es lo más peligroso del propio tren. Pues si no hay resistencia, imagínate, ¿no? Porque claro, un tren pesa, va con las ruedas, va por unas vías de tren, ahí está flotando el tren. Y si tuviésemos la suerte de que al final se construya la conexión con América, es posible que se lance desde zonas como Galicia, se está estudiando, porque, claro, al final hay que unir los dos puntos más cercanos. Finisterre, es fin de la tierra, como dirían sería uno de los romanos. Sí, es uno de los sitios que tienen pensados, pero bueno, es que fijaros que hace relativamente poco se hizo el Canal de la Mancha. O sea, se hizo un agujero, claro, un túnel enorme para conectar Francia con Inglaterra por tren, ya no es por coche. Yo he pasado por ahí con tren. Y es un túnel que va por debajo del mar. Vas con una velocidad determinada, cuando llegas al túnel te bajas, si no recuerdo mal, me parece que se pone a 80 o 100 o 120, no recuerdo, ¿no? Va tirando. Y pasas y estás unos 20 minutos, no recuerdo porque hace años, ¿no? Pero va por debajo Pero yo del hice mar. ese viaje Calais, Francia, y no me acuerdo ahora el nombre de Inglaterra, ¿no? Eso es increíble y estamos hablando de que se está haciendo ahora, o sea que el tren no tiene vida, o sea, no tiene visos de fallecer ni mucho menos. Lo que se pretende hacer con la conexión con Estados Unidos es aposentado en el lecho marino, que es muy difícil porque las mareas ahí son poderosísimas. O eso, o por encima, también hay unos estudios que sea flotante. Pero claro, el movimiento del mar tienen que ver cómo el tren puede hacer lo máximo estable posible. Y ahí están. Eso será un salto increíble. Pero lo veremos. Estoy seguro de que lo veremos. Esperemos que sí. Segurísimo. Veremos a ver. Y ahora, estos últimos minutos de programa, vamos a ponernos un poco más serios y vamos a recordar, porque sin duda han habido muchos accidentes, también terribles accidentes, también ataques terroristas que han hecho del tren, sin duda también, un icono. No solo de, que hemos hablado anteriormente, de las cosas realmente agradables, sino de cosas realmente desagradables. Y lo peor de todo es que se han utilizado... Yo tengo dos casos muy, muy claros. Uno es evidentemente el 11M, que es el atentado terrorista, pero aquí entramos en que hay una acción humana voluntaria para destrozar esos trenes y con ello 200 vidas. El otro caso es el Torre del Bierzo y es un accidente real de tren, es decir, un accidente, y en cualquiera de los dos casos lo más terrible, aparte de la pérdida de humana, que son bestiales, es la utilización política de estos dos momentos que se hace de estos trenes.
Del 11M no creo ni que tengamos que comentar nada, o sea, todo el mundo sabe lo que pasó, pero el Torre del Bierzo es un caso muy desconocido en España y murieron entre 400 y 600 personas, prácticamente todo el pasaje completo. Y en este caso sí que hablamos de que estábamos en la época de la dictadura franquista y, hombre, un tren español no podía fallar y se ocultó de tal manera que hasta hace relativamente poco no se empezó a investigar. Al parecer lo que pasó es que 2 trenes chocaron. Y no hablamos de 2 trenes como los de ahora, que tuvimos la desgracia de ver hace pocas semanas aquí precisamente en Manresa un choque de 2 trenes. Y dentro de la desgracia solo hubo un fallecido, la pobre maquinista, que no tuvo culpa, dicho sea de paso. O el tren de Galicia, donde... El AVE de Santiago. El AVE de Santiago. Que también es espeluznante las que, por imágenes. cierto, aquí, ya sé que no tiene nada que ver, pero siempre recuerdo una anécdota y me vais a permitir que lo diga muy rápido. Ese mismo día estaba haciendo radio yo y estaba con Los Misterios Nos Miran y estábamos hablando de las Torres del Cielo o algo así, no recuerdo muy bien. Collabals. Con Collabals, sí. Y la música que utilicé para cerrar el programa fue Chove en Santiago, que llueve en Santiago. Nunca la había usado, no la había usado antes, evidentemente no la puedo usar después, fue como un golpe, porque yo salí súper contento de aquel programa, escuchando la música, además luego en el tren, y en el mismo tren me enteré del terrible accidente que había habido en Santiago. Pero aún ni así, este accidente es gravísimo, y aquí sí que voy a romper una lanza a favor del maquinista, de que no puede ser que un AVE vaya a 190 kilómetros por hora y entre en una curva y no haya frenado, no haya un sistema de balizas anterior que haya funcionado bien y se estampe. Sí, evidentemente el hombre se equivocó. El tren tenía que frenarse si no utilizaba la mano humana. El hombre se equivocó y él ha asumido su error siempre de que no estuvo atento y cometió un error. Pero no es lo mismo un cercanías que un AVE. Y parar un AVE haciendo un Alvia, da igual, es un tren de alta velocidad, a 190 kilómetros entrando en una curva y que solo, y lo digo con muchísimas comillas, falleciesen 80 personas, me parece un milagro prácticamente. O sea, demuestra de que al final la seguridad se ha ido implementando de una forma brutal. Y también... Lo que es curioso es que no saltaran unas alarmas. No saltó nada. O sea, unas alarmas no hay nada al tren que dijera, estás a una velocidad excesiva, pero que empezaran a salir las alarmas, o un sistema de frenado automático. Y el hombre ya lo había avisado varias veces. El caso es que también se ha utilizado políticamente. Es que al final los accidentes ya sabemos. Pero os diré más. O sea, hay un ejemplo que os puede dar miedo, pero en las vías únicas de esta zona... Yo digo esta zona porque es la que conozco. Cuando va zona de Mataró. Zona de Mataró hacia el norte, digamos, hacia Gerona, que es donde yo vivo. Hay un punto en Arenys que las vías se unen y es vía única. No hay, o sea, el sistema cambia, el sistema de seguridad, y no hay rojos en los semáforos. Porque no funciona así. Entonces, va por balizas antiguas todavía. Entonces, solo hay ámbares o parpadeantes. Y no voy a entrar en más detalles técnicos. El caso es que si un maquinista de Arenys decide parar el sistema de hombre muerto, que es el sistema que les va avisando de cada cierto tiempo para que estén bien y demás, lo pueden parar manualmente. Nada les impide pararlo. Eso ya es grave. Que un tren no te impida parar. No sé ahora los modernos, los Civia, si lo permite. Sé que antiguamente las 4.40 y las 4.46 no lo dejaba hacer. El caso es que si sale desde Arenys y se encuentra una señal en verde, y desde Canet también se encuentra una señal en verde, y porque hay un fallo en el sistema, nada los va a parar. Y es un poco lo que ha pasado en Manresa, y ya veréis que dirán las cosas por ahí, porque no es normal que vaya un tren en contravía y bueno, da igual, me voy del tema. El caso es que el Torre del Bierzo fueron 2 trenes Mikado, que son la máquina que te decía antes, son vapores, o sea, máquinas de vapor gigantescas, chocando de frente a velocidades. O sea, ahí sí que no había freno posible. Si 2 trenes se encontraban, se chocaban. Y claro, explotaron en un túnel. O sea, todo se dio para que fuese lo más desagraciado posible. ¿Qué pasa? Que eso hizo una deflagración tan brutal que mató a 400 o 600 personas, se cree. Yo creo que hubo más. Pero aquí el tema es que el régimen que había entonces lo tapó todo. Esa información se dio en periódicos, pero no era... Al final se utilizó políticamente para que no hubiese pasado nada. Entonces voy a hacer otra recomendación, que es la película El Túnel 20, que detalla todo esto y al menos le hace un homenaje a aquellas víctimas que no lo tuvieron. Esas víctimas sí que no tuvieron el homenaje que han tenido, pues desgraciadamente, los otros casos que hemos comentado.
y como estos tantísimos. Y en la India, pues Bueno, cuando en hay un otros choque de países, trenes en la madre India, mía. lo normal es que pasen de miles Pero, la cifra de fallecidos. ¿habéis visto las secuencias de que está el mercado Sí. y que viene el tren y el mercado desaparece y deja Sí, la sí, vía sí. y pasa rozando ahí las paradas? Sí. O sea, vamos, no hay más cosas, más accidentes porque Dios no quiere. Pues lo tenemos que ir dejando aquí. Música final, Gabri. Pablo, lo que quieras para acabar. Pues que ha sido un placer como siempre, que espero que el tema les haya gustado. Yo creo que ha sido interesante y que mucha gente no sabe las historias que se esconden detrás del tren, especialmente el primer bloque que has llevado tú y luego pues la tertulia que hemos tenido, como siempre. Genial. Un placer tenerte otra vez aquí con nosotros, Pablo. Espero que para muchos programas más. Tengo que poner orden. Aún se me os descarriáis. Luis, lo que quieras para acabar. Pues nada, una sorpresa hablar de trenes. La verdad es que no me lo esperaba y cuando me dijisteis vamos a hablar de trenes, digo, pues vale, pues vamos a hablar de trenes, ¿no? Y la verdad es que da mucho, ¿no? O sea, el mundo en definitiva le debe al tren prácticamente el crecimiento que ha tenido, ¿no? Económico, medio de transporte, en fin, de pasajeros. Sin el tren, desde luego, la sociedad no sería la misma, ¿no? O sea que ha sido un programa interesante, diferente. También me lo he pasado bien aprendiendo muchas cosas, ¿no? Recordando también muchas cosas, porque ¿quién de nosotros no ha vivido en el tren, ¿no? Yo ahora no tanto, ¿no? Pero cuando era mucho más jovencito, pues el transporte para ir a Barcelona pues era básicamente el tren o el autobús, ¿no? Y se cogía más el tren incluso que el autobús. Y bueno, pues mira, encantadísimo. Llevar de uno estar. es apasionante. Sí, supongo que sí. Y si me permites, pues agradecer también, ¿no? Pues siempre a Gaby, el técnico, que siempre está con nosotros, a la dirección de Radio Sambi, a Alfons Murga, por permitirnos este lujo de estar aquí y pasar entre nosotros un momento apasionante, acompañado luego siempre con nuestro típico manjar, entre comillas, que también lo hacemos. Y bueno, y a Radio Sambi, ¿no? Y al Ayuntamiento por permitirnos disponer de esta sala y disfrutar de estos momentos de radio. Muchas gracias, Luis. Sin duda es un honor compartir con vosotros estos programas de radio donde aprendemos, donde intentamos buscar esa cultura, esa evolución. Y este programa sin duda va dedicado a esa familia ferroviaria que tanto ha dado, que tantas veces también se han metido en problemas, como hemos visto, pero que lo llevan en la sangre. Y yo sé que mi amigo Pablo ha disfrutado muchísimo de este programa porque él lleva en la sangre el tren. Y sin nada más que decir, hasta el próximo programa, Invencibles. ¡Pasajeros al tren!